Ser Podcast. En la cadena Ser, Hora 25. Con Aimar Brechos. Ha anochecido ya aquí en el muelle de la Restinga, al suroeste de la Isla del Hierro. El muelle al que desde hace 3 días no paran de llegar cayucos con decenas de personas a bordo, centenares en los cayucos más grandes. Para que se hagan una idea, esta localidad tiene unos 1.900 habitantes y desde hace 3 días en estos cayucos han llegado casi 1.500 personas. No se quedan aquí, evidentemente, el gobierno los va distribuyendo en distintos centros, pero la llegada, la primera acogida, la atención médica inmediata a los que llegan exhaustos, casi desfallecidos, esa sí se produce aquí, en este pequeño muelle rodeado de casas blancas. Es un puerto de pescadores en el que las barcas modestas se mezclan estos días con los grandes cayucos de colores, como el que ha llegado esta tarde mientras preparábamos el programa. En torno a 70 personas a bordo de ese cayuco, personas que han llegado, y ese ya es un éxito, es su mayor éxito, el tocar tierra aquí en el Hierro. A mi lado, en este muelle de la Restinga, el subdirector de Hora 25, Víctor Olazábal. Buenas noches. Hola, buenas noches. Han sido momentos, Víctor, delicados, la entrada a puerto, el desembarco, la primera atención. Sí, aunque el primer grito que se ha escuchado es de bastante tiempo antes. Se grita, viene otro, viene otro. Lo gritan los vecinos de la Restinga desde sus casas y en las terrazas que dan al mar. Y efectivamente llegaba otro cayuco al puerto. Unos 100 metros antes de entrar en el puerto ha salido el barco de salvamento marítimo y ha guiado el cayuco hasta aquí, hasta el muelle. El equipo de Cruz Roja ha ido ayudando uno por uno a todos los que bajaban del cayuco. Primero las 7 mujeres, los 2 niños y después todos los demás, alrededor de 70. Un cayuco mediano, nos decía un operario del puerto que lleva toda la semana viendo llegar embarcaciones repletas de personas. Personas que llegan deshidratadas, agotadas, heridas, muchas de ellas con problemas para caminar, pero sobre todo muy débiles, derrotadas, con la ropa rota, sucia, descalzos, apenas con fuerza para levantar una botella de agua para beber. A todos ellos los voluntarios les sentaban en el suelo del muelle, a la sombra, la primera sombra que ven en varios días, y allí les hacían un primer análisis para ver en qué estado real llegaban. Llama la atención cómo, a pesar del sol y del calor que hacía por la tarde, los voluntarios cubrían a los migrantes con mantas rojas por el frío que traían de la travesía. Y llama la atención también que cuando ha desembarcado el cayuco no había todavía ninguna ambulancia. Han sido varios minutos después cuando ha llegado. Eso sí, lo que se veía en todos los trabajadores que estaban en el muelle, los voluntarios, los sanitarios y los operarios, es una sensación de normalidad, Aimar, que asusta. El cayuco en el que han llegado estas personas está ya en tierra, de hecho está a 15 metros de nosotros. Es un cayuco grande, es un cayuco de colores, es un cayuco que llamativamente tiene una estelada pintada en su parte de atrás, tiene un número 1 enorme. Si uno mira este muelle, hay cayucos que están en tierra, como este grande que va a ser destruido probablemente mañana. Hoy hemos visto cómo los operarios del gobierno de Canarias destruían los cayucos de madera más grandes, pero todavía quedan unos 5 o 6 cayucos flotando aquí detrás de nosotros, amarrados a puerto. Y si uno mira dentro de esos cayucos, Marta Cantero, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Si uno mira dentro de esos cayucos, ve los restos de la travesía, los testigos de las travesías de 6, 7, 8 días de penuria, Marta. Pues la verdad que lo que impresiona de verdad es descubrir que aún hay restos de vida en el interior de estos cayucos ya desahuciados, ¿no? Conservan cierto parecido a algunos hogares improvisados o empobrecidos en los que ha vivido hacinada una familia grande, ¿no? O una comunidad, y que han sido abandonados de forma precipitada, dejando huella de quienes convivieron durante los días que fueran en su interior, ¿no? Se acumulan restos desordenados de ropa, de platos de plástico, bolsas de galletas, varias mochilas, algún móvil perdido, bidones de agua, también algún motor de reserva, redes, nazas de pescadores con sus boyas, ¿no? Y huelen sobre todo a una mezcla de mar y combustible. El que tú comentaste, que tiene una profundidad enorme, que parece una vivienda de 2 pisos, ¿no? Sí. Incluso da la sensación de que podían estar unos en un nivel y otros en otro. La verdad que es la profundidad, y saber que estar de pie allí, ni siquiera ves el mar en el que te estás moviendo, resulta bastante impresionante. De hecho, Marta, el cayuco que hemos visto llegar esta tarde, cuando ha entrado
llegado al puerto, a primera vista parecía que venían solo hombres, porque eran los que iban, digamos, en el piso superior, pero a las primeras personas a las que han desembarcado los voluntarios de Cruz Roja han sido mujeres a las que no veíamos, lo que quiere decir que venían en el fondo de ese cayuco. Sí, efectivamente gesticulaban mucho los hombres, ¿no? Sí. Llegando y decían cosas que no, al menos yo no reconocía en qué idioma hablaban, y después empezaron a salir ellas en condiciones bastante débiles, ¿no? Sí. A la hora de caminar y moverse. De hecho, los voluntarios de Cruz Roja tenían que sostenerlas entre dos voluntarios, a cada una de estas mujeres, también un hombre que venía muy muy débil, ¿no? Y los cogían así porque no podían caminar. Y me ha llamado mucho la atención que ha habido un momento en el que tú y yo nos hemos mirado, en el que una de esas mujeres, que estaba absolutamente exhausta, pero no paraba de echarse hacia adelante y hacia atrás, queriendo decir, aunque sea con el cuerpo, hemos llegado, ¿no? Sí, claro, la euforia se les notaba, ¿no? La euforia de saber que estaban tocando tierra y que no sabían a dónde llegaban, pero que por fin podían escapar de ese mar no sabían dónde podía llevarle. Ese mar Atlántico que tenemos aquí, que huele a mar profundamente aquí en el muelle de la Restinga. Conmigo en el muelle, Nicolás Castellano. Nico, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Nico, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Cómo nos explicamos esta llegada de cayucos sin precedentes en la cantidad, también en el número de personas que llegan aquí al Hierro? Bueno, está pasando que la ruta de los cayucos, que nunca se acabó, que se ha reactivado en los últimos meses, se ha reactivado cada vez más al sur. Cuanto más al sur sale un cayuco desde Senegal, hay más posibilidades de que la deriva de la embarcación y el rumbo marque Tenerife y el Hierro. Última oportunidad para ser rescatados con vida, para llegar a tierra europea con vida. Cuando pasan esta latitud hacia el oeste, pasa lo que hemos contado muchas veces los periodistas: cadáveres momificados en embarcaciones que llegan a la deriva hasta el Caribe. Condición, cada vez se sale más al sur para evitar la vigilancia, entre otros, de las patrulleras senegalesas y de las patrulleras de la Guardia Civil que están en Senegal, y también para evitar la vigilancia de las patrulleras de la Guardia Civil que están en Mauritania. Se van desplazando cada vez más al oeste, esto nos lo dicen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado españoles que están en la zona, y eso hace que el rumbo que marquen, a veces en sus brújulas precarias, como las que han traído hoy en este cayuco, marque el rumbo hacia el Hierro. Casi siempre tienen el rumbo bastante marcado. Y ese es un condicionante, el de la navegación, el de evitar la vigilancia de las patrulleras que tenemos en la zona, y a veces, en otras circunstancias que han venido en peores circunstancias, aquí tenemos algún veterano de esto, que han llegado muchos muertos en esos cayucos, es cuando la deriva o la derrota de la embarcación les hace venir aquí ya en circunstancias dramáticas. María Martín, periodista del País, buenas noches. Hola, buenas noches. Esto que decía Nico es clave, ¿no? Y el momento en el que un barco coge la trayectoria hacia el Hierro es una apuesta a todo o nada, porque si se desvía es garantía de muerte, y tú hoy lo explicabas muy gráficamente, utilizabas una expresión que es la última baldosa del océano. Sí, nosotros además lo que hemos estado viendo con los chicos estos días que llevamos desde ayer aquí en el Hierro es que ya no es un destino fortuito. Antes veíamos que los chicos llegaban por error, ¿no? Tenían un rumbo y por las corrientes, por los vientos, acababan en esta isla y era su última oportunidad. Pero ahora parece que es un destino elegido, que las coordenadas del GPS marcan la isla del Hierro, y viene precisamente, entre otras cosas, porque cuanto más se alejan de las costas, especialmente de las mauritanas, donde el control es mucho más férreo que en las costas senegalesas, menos posibilidades tienen de ser interceptados. Y entonces es un poco lo que nos pasa siempre cada vez que vemos que se ponen obstáculos a las rutas, siempre hay una forma de sortearla y siempre es mucho más peligrosa. Uno de estos chavales, de hecho tú estuviste aquí en el muelle ayer cuando llegó un cayuco con muchísimas personas, mucho más grande que el que hemos visto hoy, y uno de los chavales te decía a ti, sabíamos perfectamente dónde veníamos. Sí, exactamente. Y de hecho luego, bueno, esto ya fue más tarde de mi crónica, ¿no? Había un chico gambiano que explicaba perfectamente esto y era claramente, es el Hierro ya está en nuestro mapa y es una manera de que no nos pillen. Nico, ¿cuánto puede durar una travesía como esta? Estamos hablando de una galumaré, que es en lengua wolof, que es la lengua mayoritaria de Senegal, como se denomina estas piraguas de pesca. La galumaré, que tiene la eslora y la manga prácticamente que la patrullera de salvamento marítimo, es decir, unos 30 metros de largo y 4 de manga. Bueno, es que hay cayucos que son más grandes que la patrullera de salvamento. Tiene una forma de navegar, son habituales 3-4 semanas para pescar en alta mar, llenarla de capitán, que se llama el pescado habitual en el barco, en el caladero senegalés, y vuelven a tierra. O sea, son embarcaciones preparadas para estar un mes en alta mar y regresar a tierra. Por tanto, nos lo decían los propios pescadores de la Restinga esta tarde, si navegas a 8 o 9 nudos de media y si sales en circunstancias normales en una mar tranquila desde el norte de Senegal, por ejemplo San Luis, estarían aquí aproximadamente en 7-8 días.
pero esto va cambiando. Por ejemplo, en los últimos días, y María lo ha descrito y también lo hemos visto algunos compañeros, hay cayucos que están saliendo de Rufisque, de Embur, que es la gran bahía de Dakar, mucho más al sur, y algunos cayucos que están empezando a salir de la zona de Casamance con Gambiano, que es otra circunstancia que María ha destacado estos días en sus crónicas. Es decir, ya no solo vienen los senegaleses, que luego conectaremos con Senegal para explicar por qué vienen, con Pepe Naranjo, etcétera, etcétera, sino que están viniendo más al sur con gambianos, con guineanos, etcétera, etcétera. Así que en resumen, mínimo con suerte una semana, pero aquí hemos contado en 2006 cayucos que han tardado 21 días en llegar aquí. ¿Cómo llegan? Con todos esos elementos que estaba contando Marta. Galletas, hemos visto una llanta de coche donde se cocina con carbón, arroz a veces, hemos visto llegar, yo recuerdo en 2006. De hecho, perdona, pero en este cayuco que tenemos aquí, que está a 15 metros de nosotros, que es el que ha llegado esta tarde, todavía hay restos de ceniza. Sí, de ceniza. De ese cocinado. Pero te iba a decir la anécdota, que no está anécdota, que está en fotografía. En 2006 llegaban cayucos con gallinas vivas y en algún caso alguna cabra, porque traían los animales que mataban en el camino y preparaban la comida. Es decir, hay toda una logística de los grandes pescadores senegaleses de tradición de alto tiempo en alta mar, que les hace ser unos grandes navegadores que conocen muy bien la trayectoria y que hoy en día, no solo con sus brújulas tradicionales que hemos visto muchas veces en las pateras, sino con el GPS, son capaces de marcar el rumbo del hierro. Y de hecho, la mayor parte de las embarcaciones que llegan aquí llegan por sus propios medios, que es una singularidad diferente a lo que se da en Gran Canaria y en Tenerife, que suele ser interceptados en alta mar. De hecho, insisto, volviendo al caso más reciente, el cayuco de esta tarde ha llegado por sus propios medios hasta el final. La patrullera de salvamento marítimo ha tenido que salir del puerto, pero única y exclusivamente para guiarles en la última milla, nada más. Sí, tú lo has visto, que estabas aquí y los vecinos, viene otro, ¿no? Y ves la trayectoria del cayuco, la derrota del agua, etcétera, etcétera, el ritmo. Y ya cuando se activa la patrullera lo ven los vecinos. Bueno, el de esta tarde lo ha visto el guarda de vigilancia de la Reserva Marina, es el que ha dado la alerta cuando lo ha visto ahí, prácticamente entrando al muelle. Y es eso, tienen el rumbo marcado, saben dónde está el puerto, dónde está este mar de las calmas, que es un paraíso para el buceo, pero que ahora es el sitio de desembarco de estas personas. Y afortunadamente hoy hemos visto unos chicos que les ha sobrado gasolina, hemos visto Marta y yo esos bidones, les ha sobrado algo de comida y tenían bien calculado la ruta. Estamos en el mejor periodo para navegar desde estas costas de Senegal y de Mauritania hasta aquí, y de momento han tenido suerte. Les ha sobrado comida, pero en este cayuco hay comida para 70 personas, como mucho, un día más. Bueno, como mucho, sí. Hemos visto algunos paquetitos de galletas saladas, algunos paquetitos de pasta y poco carbón quedaba para esas cenizas que has visto. Alpidio Armas, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Es el presidente del Cabildo del Hierro. Gracias, presidente, por venir al muelle. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí en el muelle de la Restinga. El Hierro está viviendo una crisis migratoria, presidente. Sí, absolutamente. Estamos recibiendo una cantidad de gente muy importante, una cantidad de migrantes muy importante, solamente comparable a la crisis del 2006-2008, que llegó una cantidad de gente similar. Pero ya lo sabíamos, ya sabíamos que esto iba a suceder y sabemos que en el futuro próximo va a seguir llegando gente. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es prepararnos como sociedad, prepararnos como administraciones para atender a esta gente de la mejor manera posible. ¿Tiene una cifra exacta de cuántas personas han llegado en esta semana? En esta semana, vamos a ver, desde octubre del año pasado hasta este momento han llegado 1.000 desde inicio de enero, y en esta última semana han llegado 400, 900, 1.280 aproximadamente. ¿Y entre ellos cuántos menores? Bueno, esto es un tema más difícil porque se recogen los que son indubitadamente menores, pues van a un recurso que es en Valverde, pero hay otros que... A los que se ve claramente que son críos. Sí, hay que hacer la prueba ósea para ver si son o no son y qué edad tienen, ¿no? Ahora mismo tenemos en torno a 197 concretamente menores recogidos en el recurso de Valverde, un recurso del Gobierno de Canarias, una antigua residencia de estudiantes en Valverde, y que bueno, están viviendo ahí, y también en frontera hay 3 recursos más en frontera, en fin, de aquella manera, porque no reúnen las condiciones, y se trata de que el tiempo que pasan aquí pues lo pasen lo mejor posible. Pero con los menores está pasando una cosa curiosa, y es que la agilidad que está teniendo el Gobierno Central para derivar a la gente adulta no la está teniendo el Gobierno de Canarias para derivar a los menores, de tal forma que en cada patera viene un número indeterminado de menores. ¿Esto qué significa? Que si no se derivan, cada vez hay más menores. O sea, por entenderlo yo bien, los adultos prácticamente, como llegan al Hierro, salen a otras islas mayores, y sin embargo los menores se quedan en el Efectivamente.
efectivamente. ¿Por qué sucede esto? Pues no lo sé. A lo mejor tendrá que ver con la aproximación que tiene al fenómeno de las diferentes administraciones. El gobierno central es competencia en adultos y el gobierno de Canarias en competencia en menores, y actúan de manera diferente. Evidentemente no sé si hay otros condicionantes que impiden este tema. Desde luego nosotros sí que no tenemos competencias en migración. Lo que sí tenemos es solidaridad como pueblo y empatía con la gente que llega, y tratamos de hacerlo lo mejor posible. Antes hablaban del tema de que es la última oportunidad, y efectivamente en el Faro de Orchilla, que está a unos kilómetros aquí, hay una placa que dice alegría y tristeza de los inmigrantes. ¿Esto qué significa? Significa que los herreños y los canarios en su momento era el último punto que tocaban antes de ir a América. Embarcaciones similares de vela, más pequeñas que esta, podían estar 40 días en el medio del Atlántico. Era una oportunidad o no de llegar a Venezuela, prácticamente todos iban a Venezuela, pero ahora curiosamente cobra de nuevo interés y actualidad esa leyenda. Es la última oportunidad, y es la alegría o la tristeza de la gente que llega aquí al puerto de la Recinga o que directamente se pierde en el Atlántico. El hecho de que el Hierro haya sido una tierra de salida de muchos migrantes condiciona cómo la población está enfocando, está recibiendo este momento delicado. Sí, absolutamente. Nos compromete como sociedad, nos compromete como a las administraciones que estamos involucradas en el asunto, pero desde luego yo creo que hay pocas comunidades que tengan la solidaridad y la empatía que tiene el pueblo herreño con esta gente, porque directamente lo que tratamos es de ayudarlos y de atenderlos lo mejor posible. ¿Por qué? Pues porque un día todos fuimos inmigrantes. Esta isla de 12.000 habitantes se quedó en 4.000 en un momento determinado, y toda esa gente se fue a América. Y todo el mundo tiene tíos, hermanos, primos, o nació en América en ese momento, nació en el continente americano, y sabe lo que significa ser inmigrante, de tal manera que eso lo tenemos interiorizado, y que tratamos de cumplir con lo que un día nos dio esa tierra y nos acogió en el continente americano. Le pregunta a Nico. Presidente, me gustaría saber qué grado de interlocución tiene con el gobierno de Canarias, porque creo que el vicepresidente ha estado hoy aquí, no sé si se ha reunido con usted, se ha interesado por la situación de los menores. Pues no, ciertamente, evidentemente conocía, porque difícilmente no se entera uno de las cosas que pasan en el Hierro, aunque no quiera se entera, porque es una comunidad muy pequeñita, y si viene un consejero o un vicepresidente evidentemente te enteras, pero no, oficialmente no me visitó, ni me llamaron para hablar conmigo, ni para decirme ninguna cuestión. Yo no sé cuál es la razón por la que vino al Hierro, y tampoco sé, en fin, qué es lo que vino a hacer. No es la primera vez que nos pasa con este gobierno. También la consejera de Servicios Sociales, pues en fin, vino primero y no nos visitó, visitó pues a otras autoridades, pero no al presidente del Cabildo. A mí me parece que esto es un tema de relaciones institucionales que hay que reconducir. No puede ser, independientemente del partido político que gobierne en un sitio y en otro, que son diferentes evidentemente, hay unos mínimos institucionales que hay que mantener, y me parece que el gobierno de Canarias no lo está haciendo en este momento. Presidente, yendo a la práctica, sí. Me ha dicho que hay 297 menores no acompañados, que son niños, adolescentes. No, en torno a 200, 197. 197, son críos, adolescentes que están solos. Estos son los que claramente son niños, y luego hay otros que están ahí en la frontera a los que hay que hacerles la prueba de los huesos. ¿Cuántos caben? Entiéndame la pregunta. ¿Para cuántos tienen infraestructura física, recursos de gestión? Son niños. Sí. Vamos a ver, la residencia de estudiantes Valverde, que es el recurso mayoritario, donde ahora hay 160 y algo, está dimensionado para en su momento para 80, entre 60 y 80, dependiendo, porque ahora las instalaciones han cambiado. Estudiantes, en su momento, que se venían a quedar desde el norte, desde el Golfo, se venían a quedar en la residencia de Valverde, porque es donde estaba el instituto, y no iba ni venía todos los días. Entonces, ese era el número que había en la residencia. Esto se ha duplicado, y el espacio que había se ha partido a la mitad, con lo cual yo cuando digo que no están convenientemente atendidos, porque en algunos casos están hacinados, lo digo con conocimiento de causa, porque es que además ese recurso lo tuvimos nosotros en su momento, y el Cabildo del Hierro puso dinero y puso gestión y puso medios para acondicionarlo para los migrantes, para los menores, en el momento que lo teníamos, de tal manera que está
absolutamente por encima de la capacidad que tiene el recurso y por encima de la capacidad que tienen los otros recursos, que no son ni siquiera recursos, sino sitios eventuales donde se puede atender a la gente de aquella manera. Presidente, Europa tiene que mirar al Hierro. Absolutamente. Nosotros hoy hemos aprobado una moción institucional en el Cabildo del Hierro en el que le dijimos que una de las cosas que pedíamos es que el compromiso de Europa tenía que existir y también que el Gobierno de España hubiera una cumbre aquí en el Hierro y el Gobierno de Canarias, de tal manera que entre las tres administraciones, juntamente con las autoridades insulares y con las ONG, que yo digo que están haciendo una labor impagable, absolutamente ponderable, Cruz Roja, Protección Civil Valle del Golfo, que están supliendo carencias que tienen las administraciones y haciendo un trabajo tremendo. Como digo, esto hay que reconducirlo y Europa tiene que tomar medidas, tiene que poner medios y tiene que, de alguna manera, hoy en Granada, pues en esta cumbre que tenemos, pues se ha hablado de inmigración y se han puesto condiciones para mejorar. Entiendo las circunstancias que tenemos en este momento, pero vamos a ver si esto es aplicable o no es aplicable y de qué manera y cuándo. Presidente, ¿le molesta la comparación con Lampedusa? ¿Cree que tiene algún sentido esa comparación? Porque claro, Meloni no saca a la gente de Lampedusa para crear esa sensación de masa y por tanto que se justifique muchas de las decisiones políticas que lleva a cabo. ¿Le molesta que comparen el Hierro con Lampedusa en algún sentido? Hombre, todo el mundo sabe que el Hierro es mucho más bonito que Lampedusa y mucho más grande y mucho más grande y mucho mejor. Mira cómo está la coña, presidente. Sí. Lo que quiero decir es que de verdad que esto no tiene nada que ver. Nosotros, yo creo que la población y la dinámica de funcionamiento es completamente diferente y aquí somos una población solidaria, una población inclusiva y que tratamos de atender a la gente lo mejor posible y además hay una política de derivación diferente a la que tiene el Gobierno de Italia y que efectivamente sobre la marcha, en 24 horas, el grueso de los que vienen son derivados. Alpidio Armas, presidente del Cabildo del Hierro, muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias, muy amable. Dolores Septién, buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Es la jefa del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Tenerife, que incluye la isla del Hierro. Y a esta hora les consta, ¿tienen aviso de que haya algún otro cayuco en dirección a este muelle? No, concretamente ahora mismo arribando al Hierro no tenemos ninguna emergencia. Tenemos concretamente una ahora en Los Cristianos, pero en el Hierro no tenemos. ¿Cómo reciben estos avisos? Ahora en como saben, estos últimos meses las recibimos generalmente por el CIBE de la Guardia Civil o por los lugareños que están en la zona, pescadores o incluso gente que está en la restinga en el muelle y observa que está llegando un cayuco. El martes desembarcó aquí un cayuco muy grande, no se recordaba algo así en cuanto a número de personas, más de 250. ¿Qué les llamó especialmente la atención de ese desembarco? Bueno, efectivamente, nosotros el cayuco que teníamos referenciado como con mayor cantidad de gente era precisamente también con las calmas de septiembre en 2008 con 229 personas que lo rescató el buque de salvamento María Zambrano a 50 millas de Los Cristianos, pero claro, ya cuando nos dijeron el otro día que en un principio eran 280, no nos podíamos imaginar hasta que nos enviaron las imágenes por parte de la Salvamar que estaba en las proximidades de la cantidad de gente. Pensábamos que el cayuco incluso iba a ser mucho mayor, pero bueno, tampoco estaba en torno a los 23 metros, que prácticamente es como una salvamar, y imaginarte que pudieran venir 71 personas, pues la verdad es que es muy difícil de asimilar. ¿Cómo tiene que operar Salvamento Marítimo cuando recibe el aviso de un cayuco como este? Yo veía esta tarde el cayuco que ha llegado hoy y pensaba, si la patrullera de Salvamento Marítimo se le acerca mucho, si cambia las mareas, si genera una ola, ahí hay un riesgo de volcado. Sí, la verdad es que es un momento el del acercamiento a
a la embarcación, que hay que actuar con mucho sigilo y gran profesionalidad como la que ellos tienen, porque es, no cabe duda, el momento más peligroso. Bien, si te vas a Barloar para hacer el transbordo de los inmigrantes cuando se da la circunstancia de que está parada y en malas condiciones, o incluso cuando les vas a acompañar, por así decirle, y a guiarles, porque también se pueden poner nerviosos, parar la embarcación y bueno, es un momento de gran tensión. Dolores Septién, jefa del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo, gracias, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos al Hierro. Muchísimas gracias. Íñigo Vila, buenas noches. Hola, buenas noches. Director de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja. Cruz Roja atiende a los migrantes cuando llegan. ¿Qué tipo de atención necesitan estas personas? Bueno, lo más importante para nosotros, según llegan, es una mínima asistencia básica humanitaria. Aparte de realizar un pequeño triaje sanitario para conocer en qué condiciones llegan, cuáles pueden ser simplemente con unas pequeñas curas atendidos en el puerto y cuáles tienen que ser derivados a un centro hospitalario, y cubrirles las necesidades como cambiarse de ropa, darles agua, zumo, que se encuentren es una acogida después de 7 días casi navegando, muchos de ellos desorientados y gran parte deshidratados, en los cuales pues bueno, es importante poner ese momento, ¿no? ese punto que tú al principio describías, ¿no? Como desembarcan. Hemos visto a unos metros de aquí, a 300 metros, donde han desembarcado hoy los migrantes. Lo que han hecho en un primer momento los compañeros de Cruz Roja ha sido llevarlos a la única zona del puerto en la que había sombra. Los han sentado, a algunos les han hecho tumbarse, a pesar de que ellos intentaban levantarse, les han dicho no, tú te tumbas. Les han tapado con las mantas, han empezado a darles el agua, incluso a algunos le han dado el agua con la mano, porque él no podía llevarse la botella a la boca. ¿Cómo se gestiona anímicamente un momento así? Bueno, al final lo conviertes en rutinario, ¿no? Porque aunque ahora estemos viviendo una crisis, o no, a lo mejor no crisis es la palabra, pero sí este pico, ¿no? En el cual estamos recibiendo esta frecuencia inusual de llegadas, pero al final el trabajo, la activación, ¿no? Aparte que luego por supuesto nosotros trabajamos con ellos, ¿no? Nosotros esa ayuda a intervinientes, ¿no? El trabajar con el equipo todas estas situaciones, normalmente pues bueno, están llegando en buenas condiciones, pero se pueden dar circunstancias como hemos visto en el muelle de Arguineguín con un bebé en parada cardiorrespiratoria, ¿no? Entonces que son momentos mucho más complejos, ¿no? Pero trabajamos con ellos, ¿no? Es fundamental la formación del equipo, ¿no? Me ha hablado de la deshidratación, que es algo bastante común entre los migrantes que llegan en estos cayucos, pero aparte de eso, ¿qué tipo de lesiones traen? Traen pequeñas quemaduras, pero sobre todo agotamiento físico, ¿no? El entumecimiento de estar completamente en un cayuco sin poder moverse en absoluto, ¿no? Durante tantos días, sin poder estirar simplemente las piernas, ¿no? Todas esas cuestiones son las que intentamos recuperar de manera inmediata según aterrizan y llegan a puerto. Bueno, ¿cómo están preparando esta respuesta? Porque todo el mundo dice ahora que sabían que iban a venir muchos inmigrantes. Yo no sé si a ustedes desde algún ministerio les advirtieron de esto, si se han reforzado los medios de Cruz Roja en las últimas semanas en islas como el Hierro, o si van a reforzar trayendo equipos de otras islas, por ejemplo, a los voluntarios de aquí. Bueno, hay que tener en cuenta que el dispositivo no es exclusividad de Cruz Roja. Nosotros trabajamos como un actor más. Estamos bajo el amparo del Ministerio de Migraciones, y hay una autoridad de coordinación con la cual se mantienen en Las Palmas reuniones con relativa frecuencia, en la cual estamos todos, ¿no? Salvamento Marítimo, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Ministerio de Migraciones y la Cruz Roja, donde todas estas cosas se van viendo, se analizan las estadísticas, ¿no? O la información que puedan tener. Nosotros desde hace unos meses sí que hemos reforzado el dispositivo en el Hierro, viendo igual que lo reforzamos en la provincia de Las Palmas cuando el flujo estaba más volcado también en la provincia de Las Palmas. De hecho, esta misma tarde ha llegado personal de Cruz Roja de otras islas, ¿no? Recientemente, además, la planificación de llegadas con el Ministerio de Migraciones han dado una nueva resolución aumentando el número de llegadas, lo cual eso se
se refleja también en un presupuesto, ¿no? Más llegadas, más disposición de presupuesto para poder atenderlas, ¿no? Hemos hablado de la preparación psicológica que tienen los trabajadores y los voluntarios de Cruz Roja, pero ¿y reciben atención psicológica los migrantes que llegan? Algunos llegan devastados. Sí que hay un programa luego ya dentro del sistema de acogida o del sistema de protección internacional, dependiendo cuál sea la casuística de cada uno de ellos, en el cual se les da ese apoyo. Pero ya una vez dentro, porque nada más llegar además es complejo, ¿no? Están en un estado de shock que a veces tampoco te permite trabajar como nos gustaría, ¿no? Y además, pues bueno, los tiempos que hay y tratar de evacuarles, hay información a lo mejor de otro cayuco en el agua y entonces hay que acelerar un poco esa atención para poder liberar y volverse a preparar para la llegada del siguiente. Entonces no da mucho tiempo en ese espacio en el puerto, y después de la afiliación, en este caso por parte del Cuerpo Nacional de Policía, o de su traslado, en este caso a una de las islas capitalinas, donde el entorno te permite trabajar más con ellos, ¿no? Una vez que son asignados en el sistema de acogida. Hemos visto que desde que han desembarcado los migrantes de este cayuco hasta que ha venido un autobús y los ha llevado a donde los haya llevado, ahí han pasado 2 horas más. ¿Qué sucede en esas 2 horas aquí en el puerto? En esas 2 horas es el desembarco, ese pequeño triaje sanitario, que tengan la posibilidad de poderse cambiar de ropa, que tengan ropa seca después de estar casi 7 días en el mar, que puedan comer, descansar y a partir de ese momento en la guagua, en el autobús, camino del CATE de San Andrés. Me gustaría preguntarle qué le parecen las condiciones de estos centros de estancia temporal de los migrantes en el Hierro. Cruz Roja tiene acuerdos con este ministerio que usted describía, sobre todo en los equipos de respuesta inmediata, en los muelles, pero aquí está asumiendo un rol, por ejemplo, en ese polideportivo de San Andrés, porque hemos visto efectivos de Cruz Roja, está asumiendo un rol de acompañamiento, por lo que sea, mientras están privados de libertad. ¿Qué le parecen estos centros temporales del Hierro? ¿Son adecuados, son mejorables? Bueno, siempre es mejorable, por supuesto, y para eso trabajamos, ¿no? Teníamos dimensionado el dispositivo de una manera y hemos ido incrementando en base a las necesidades. Además, con la incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Se va a cortar este flujo y volverá en Gran Canaria, y a lo mejor de todos esos medios regresarlos a Gran Canaria. Según se han ido produciendo los flujos, es verdad, y hay que tomar un poco la memoria histórica y cómo han ido mejorando. Tenemos el ejemplo del 2018 en el sur de la península, cuando no teníamos los medios que teníamos en el 2018, y poco a poco se fueron mejorando todas las infraestructuras. Cuando los inmigrantes dormían en la cubierta de los salvamar, cuando nadie se los llevaba a centros de acogida. Pero sí, eso, yo digo, pues nosotros lo contamos. Pero eso ahora ya no ocurre, ¿no? En ese momento se tomaron las medidas adecuadas y ya tenemos una infraestructura mucho mejor para poder atenderles, y eso es en lo que trabajamos para el Hierro y a cualquiera de las otras 12 ubicaciones en las cuales Cruz Roja y el Ministerio de Migraciones participan. ¿Cómo se comunican con los migrantes? Porque Salvamento Marítimo, por lo que nos han contado esta tarde, tienen unos carteles que sacan en distintos idiomas cuando se está acercando el cayuco a la patrullera de Salvamento Marítimo, que básicamente en distintos idiomas pone: estad tranquilos, no os mováis, mantened la calma, ¿no? Porque si no esto se mueve y se hunde. ¿Ustedes cómo se comunican con los migrantes? Dentro del equipo que tenemos varios perfiles, y uno de ellos es la mediación social, que normalmente son intérpretes, son aquellas personas que realizan las entrevistas más profundas con cada uno de ellos, ¿vale? Buscando o analizando qué vulnerabilidades extremas puedan tener, ¿no? Para precisamente esas cosas que comentabas, ¿no? Identificar quién debe desembarcar primero, por supuesto, mujeres y niños, pero incluso algunas de las personas que puedan estar heridas. Entonces, dentro del equipo tenemos ese perfil que hace de esa interpretación y esa mediación social con ellos. Una cosa que me ha llamado la atención esta tarde es que cuando ha llegado el cayuco había algunos miembros de Cruz Roja, pero no había Guardia Civil. Todavía no había llegado nadie aquí. O sea, ha llegado el cayuco, estaba Cruz Roja y nadie más. Y si alguno de los migrantes que estaba en ese cayuco hubiese estado en condiciones físicas y hubiese querido salir corriendo, podría haberlo hecho perfectamente antes de que llegara la Guardia Civil. ¿Por qué no huyen si la alternativa es que entren ya en el sistema y se expongan a la posibilidad de ser repatriados a sus países? ¿Por qué no huyen y buscan una salida por la isla? Bueno, eso la verdad es que las intervenciones para nosotros cambian mucho, depende del origen, ¿no? Y esto lo marca realmente si eres subsahariano o si eres magrebí.
por los acuerdos políticos e internacionales que tiene el gobierno de España de repatriar a aquellas personas de ciertos orígenes, ¿no? Con los cuales, si son identificados, en este caso, pues pueden llegar a ser repatriados, mientras que hay otra serie de países en los cuales no se tienen. Por lo tanto, y aparte, las características del Hierro, ¿dónde van a ir? En esta isla de 12.000 habitantes, ¿no? Como decía el presidente del Cabildo, si nos conocemos todos y sabemos todos cómo nos movemos y nadie viene pisa esta isla sin que el resto nos enteremos, pues pasaría exactamente lo mismo. Por lo tanto, no es una intervención en la cual, pues a diferencia de a lo mejor una intervención en Murcia, en Cartagena o en Almería, con personal, con inmigrantes argelinos, pues se den las circunstancias. Es todo tranquilidad en estas intervenciones. Íñigo Vila, director de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja, le agradezco mucho que haya venido aquí al muelle a acompañarnos esta noche. Gracias a vosotros. Sergio Gutiérrez, director de diarioelhierro.es. Buenas noches. Buenas noches, Aymar, un placer. Director de diarioelhierro.es y una de las autoridades de la isla, me dicen, de forma fáctica. Soy el amigo Nicolás. Un placer estar aquí. Déjame decirte, Aymar, que yo creo que el programa de hoy va a marcar un antes y un después en el tema de la explicación de la inmigración irregular, sobre todo en la isla del Hierro, ¿no? Va a despejar muchísimas dudas. Antes lo dejaba clarísimo Nicolás Castellano de por qué está llegando ese flujo migratorio, sobre todo de Mauritania a Senegal al Hierro. Y porque, discúlpeme como tengo la voz, o la compañera María. Es curioso porque antes el herreño que emigraba salía de aquí hacia lo desconocido. Era llegar a América o morir. Ahora vienen desde las costas de África o llegan al Hierro o mueren, ¿no? En los últimos que han llegado, a Dios gracias, han llegado con vida, ¿no? Yo invitaría a muchísima gente a venir a la Restinga y ver los cayucos que están apostados en el muelle o en el mar, como un cementerio de sueños, y que vean el tamaño, lo que traen dentro y cómo viaja esa gente, ¿no? Seguro que muchas ideas cambiarían. ¿Por qué lo digo? Porque no se puede alarmar y que en el foco de esa alarma esté la inmigración. Hay que aunar esfuerzos, hay que ser solidarios, hay que ser respetuosos y sobre todo hay que ser muy serios con este tema, ¿no? Con este drama. Sergio, cuando miras dentro de estos cayucos que tenemos aquí, a unos metros, ¿qué ves? Yo veo... Quizá, en principio veo dolor, veo quizá también la consecución de un sueño o de decir qué va a pasar ahora, ¿no? Pero sobre todo decir, llegué, estoy vivo, ¿no? Hay que ver, antes lo describías tú, Aymar, el muelle de la Restinga, eso hay una mezcla de olores a sal, a combustible, a alimentos en putrefacción que hay en los cayucos, ¿no? Es decir, hay una mezcla de muchos sentimientos aquí y me gustaría sobre todo para aquellas personas, aquellos agoreros que creen que existen mafias que dejan los cayucos a escasos metros para que lleguen aquí. La tesis de la nave nodriza, ¿no? Sí, que los traen en un gran barco y que explicaba los ponen el director aquí de Cruz Roja explicaba el director de Cruz Roja cómo llegan aquí, ¿no? En qué situación llegan. Es decir, después de navegar tantos días y en qué situación navegan, ¿no? Es decir, este programa va a marcar un antes y un después en el Hierro y yo estoy encantadísimo de compartirlo con todos ustedes. Sergio, como periodista y como contador de la realidad del Hierro, me decías que cuando llega una circunstancia como esta de varias embarcaciones suben las visitas, ¿no? Como el resto de periodistas o el resto de gente de España y de fuera de España se interesa por lo que pasa en el Hierro. Pero también se multiplican los comentarios racistas, ¿no? Sí, es triste, lo estoy viviendo en las redes sociales de mi periódico, cómo el racismo se ha multiplicado, ese mensaje de odio que lanzan de determinados partidos políticos, cala en la sociedad, ¿no? Sobre todo en lo que te decía antes, ¿no? Barcos nodriza vienen a invadirnos, ¿no? ¿Cómo que a invadirnos? Es decir, el Hierro fue una isla de migrantes. Nosotros salimos a buscar un futuro mejor que la gente que viene buscando ahora un futuro mejor, que ni siquiera se quedan aquí. O sea, 24 horas después están saliendo los adultos para las islas mayores, ¿no? Aquí se quedan los menores. Luego hablamos de los menores si quieres, porque aquí hay otros focos. Que hoy lo decía el presidente del Cabildo antes, hoy ha estado aquí el vicepresidente del Gobierno de Canarias, para que todos nos entendamos, del Partido Popular, y no se ha reunido con el presidente del Cabildo del Hierro, que para que todos sepamos del Partido Socialista. El vicepresidente del Gobierno ha anunciado, ha avanzado aquí en la Restinga, en una especie de rueda de prensa improvisada, de que en el Hierro solamente se iban a quedar 40 menores, una noticia que el presidente del Cabildo no tenía ni idea, como confirmaba antes aquí. Es decir, no se puede estar entre instituciones con este drama así, por separado. O se está unido o no se está.
esto no puede ser. Y reclamaba también la presencia de Europa, yo creo que sí. Cuantas más instituciones implicadas en este drama, mucho mejor. Es un trabajo de todos, de los partidos políticos, de la sociedad en general, de nosotros los periodistas, ¿no? Es un trabajo difícil, pero es un trabajo que yo creo que podemos llevar a cabo con éxito, si me permites la expresión. Sergio, gracias por acompañarnos esta noche aquí en el Muelle de la Restinga. Buenas noches. Buenas noches. En la cadena SER, Hora 25, con Aimar Bretos. Son las 16 minutos de la noche, las 9:06 en Canarias. Si se acaban de incorporar a Hora 25, sepan que les estamos hablando desde la isla del Hierro. Estamos en el muelle de la Restinga, convertido en los últimos 3 días en la puerta de entrada a Europa de más de 1.000 migrantes, casi 1.500, que han ido llegando en cayucos de madera. Esta tarde hemos asistido a una de esas llegadas, un gran barco de madera en el que han llegado 70 personas, prácticamente todos hombres, salvo 7 mujeres, 2 niños. Cuando estaba a solo unos cientos de metros del puerto, el barco de salvamento marítimo se ha acercado a este cayuco para guiarle en la entrada. Le ha ido guiando, le ha acercado al muelle, y ahí los voluntarios de la Cruz Roja, que acababan de llegar, han empezado a desembarcar a estas personas. Las mujeres son las que más exhaustas han llegado deshidratadas muchas de ellas. Las han desembarcado ellas primero, apoyando a cada una en los hombros de 2 voluntarios de Cruz Roja, porque algunas se sostenían difícilmente. Inmediatamente después han sacado a un hombre que también estaba muy muy débil, de hecho traía el pie roto o aparentemente roto. A él ha sido el primero en que han tumbado en el suelo, es más, después han ido tumbando a otras personas. El equipo de salvamento marítimo ha sacado de su barco varias bolsas de basura negras que decíamos que llevaran ahí, bueno, eran mantas. Bolsas de basura llenas de mantas con las que los han ido cubriendo. 2 horas han estado aquí, en el muelle, atendidos por los médicos, por la Guardia Civil. Y les contaba al inicio de Hora 25 como una cosa que me ha llamado mucho la atención, es que a pesar del calor que ha hecho aquí en este muelle durante todo el día, muchas de estas personas, muchos de los migrantes llevaban puestos sus jerseys, incluso algunos su abrigo, posiblemente por el frío que hayan pasado durante la travesía por las noches, pero sobre todo porque es la única ropa que traen. Y no querían dejarla en el cayuco. Prácticamente todos venían descalzos, venían sin calzado, venían cansados, venían sucios, alguno venía mojado. Han empezado a recibir botellas de agua. Los que más débiles estaban no podían llevarse ellos mismos la botella a la boca. Los voluntarios de Cruz Roja se han ido echando el agua a la mano, volcándosela poco a poco en la boca a esas personas. Se ha hecho el silencio aquí en este muelle en el que estábamos, se ha hecho el silencio, roto solo por las voces de los trabajadores de salvamento marítimo, que enseguida han empezado a dirigir el cayuco ya vacío hacia otro punto del puerto, desde el que lo han sacado ya a tierra para romperlo mañana. Porque estos cayucos de madera se destruyen con una excavadora con martillo, pero sigue habiendo aquí varios cayucos en el agua. Y mirar lo que hay dentro, y lo comentábamos ahora, mirar lo que hay dentro de estos cayucos que están flotando a unos metros de nosotros, permite hacerse una idea de lo que ha sido esta travesía. Hay botellas de agua, hay ropa, hay bidones, hay restos de comida, hay algún teléfono móvil, quizá un móvil que dejó de funcionar durante la travesía, pero después de que estas personas llevaran a su familia para decir, hemos salido. Los adultos que han llegado hoy, como los que han desembarcado en los últimos días, van a ser trasladados, están siendo trasladados ya a otras islas, principalmente a Tenerife, pero, como nos acaban de contar, otra cosa son los niños y los adolescentes. Ahora mismo aquí en el Hierro hay 197 menores solos, menores no acompañados. Uno de ellos está hospitalizado y el resto, 196, están repartidos en 3 centros distintos. Kayali Barrow, buenas noches. Buenas noches. Kayali, tú llegaste a este muelle cuando tenías 16 años. Sí. Ahora tienes 18. Sí. ¿Qué recuerdas de aquel día? Muchas cosas. Yo llego aquí 14 de octubre de 2021 y hasta ahora muchas cosas diferentes. ¿De dónde venías, Kayali? De Mauritania. ¿Y eso está, perdóname? Cerca de Senegal. ¿Cómo fue la travesía? Fue un poco chungo y pues, llegamos bien y feliz. En el momento en el que llegaste y pisaste tierra, ¿qué sentiste ahí? Feliz y
Pues esto es mi sueño para llegar aquí bien y llegó bien y ahora estoy feliz. ¿Y qué has hecho en estos 2 años? Ahora trabajas aquí. Sí, principio con la idioma y después el colegio, poco a poco hasta ahora. Y ahora traduces a los migrantes que llegan aquí. Sí. ¿Y qué te cuentan? Muchas cosas. Cuéntame alguna. Tranquilo y isla muy tranquilo también. Y enseñando la isla, un paseo siempre y con la idioma también. ¿Ellos qué te preguntan a ti? Muchas cosas, parte de papeles y la salida. ¿Cómo estás viviendo tú anímicamente estos días de tantas llegadas? No sé si te remueve algo por dentro. Sí, siempre si yo llegar a un cayuco a llegar y a veces pensar mucho y siente algo como mío. A veces yo pensaba mío, fue un poco chungo pero yo 5 días y otra va a estar 15, 7 días y yo pensaba mucho. Tú ahora que hablas con estos chicos, ellos te cuentan, por ejemplo, yo que sé, ¿cuánto han pagado por venir? Más o menos 1000 pico. 1000 y pico euros. Sí, de aquí, si tú cambias el dinero de mi país o de Senegal. ¿Y quiénes son los que vienen? ¿Hay algún perfil? ¿Son, no sé, de la misma profesión, de la misma edad? No. Todo está mezclado. Y tú pasaste por lo mismo que ellos. ¿Qué les dices a largo plazo? Quiero decirles, les cuentas un poco lo que va a ser de ellos. Sí. A veces yo cuento mucho de muchas cosas, mucho. Llevas aquí 2 años. La semana que viene vas a cumplir 2 años. Sí. ¿Tú te planteas volver a Gambia? Año que viene, ojalá voy a volver año que viene. ¿De visita? Sí, de visita. 1 semana o 2 semanitas. Pero para volver al Hierro. Sí. ¿Estás feliz aquí? Sí, estoy contento, isla muy tranquilo y la gente está muy bien y toda la gente está feliz con la sonrisa y yo también. Te pregunta Nico. ¿Qué te dicen tus compañeros, los chicos que van llegando ahora, que son de Gambia, de Senegal? ¿Por qué están viniendo ahora? ¿Qué te dicen? ¿Porque hay más paro? ¿Porque hay más pobreza? ¿Porque hay lío político en Senegal? ¿Qué te cuentan? No, ellos siempre para tener buen futuro. Ellos cuentan eso siempre. Y que quieren trabajar, ¿no? Van desesperados, piensan que hay que llegar aquí y le dan trabajo y no entienden muy bien que tienen que estar en un centro, que se tienen que escolarizar. Darles tranquilidad sobre todo, ¿no? Es la clave. Sí, porque aquí antes de llegar nosotros creer siempre va a llegar y empezar trabajando y ellos la primera cosa ellos va a preguntar esto, ¿cómo va el trabajo? Yo también quiero trabajar. No, primero yo decir siempre, primero con el idioma y estudiar un poco y con la escalera poco a poco. Pues si tú quieres saltar siempre caer. Sí. Cayali, muchísimas gracias, mucha suerte. Sí, gracias para ti también. Francis Mendoza, buenas noches. Hola, buenas noches. Coordinador de Protección Civil Valle del Golfo del Hierro. Francis, tú eres voluntario. Sí, voluntario. Tú tienes tu trabajo. Sí, yo tengo mi trabajo y luego ya en mi tiempo libre, pues voluntario como el resto de mis compañeros. ¿Y cómo así te has metido en esto? Pues de siempre hemos estado creamos Protección Civil aquí en la isla en el 2017 y cuando se nos presentó la oportunidad de poder ayudar, en el primer cayuco que fuimos, nos impresionó tanto que a raíz de ahí pues ya creamos dentro de Protección Civil un proyecto, Corazón Naranja. ¿Qué consiste en qué? En ayudar al inmigrante cuando está a las 72 horas en custodia. Francis, tú eres ferretero por la mañana, por las tardes te dedicas a cuidar a los migrantes. Hoy has estado en el campamento de San Andrés. Cuéntame exactamente qué es el campamento de San Andrés, quién está allí, cuál es la situación. En el campamento de San Andrés pues están los inmigrantes que van llegando a la isla, se trasladan allí, los mayores,
hombres y mujeres, y luego allí pues ya está ya lo que es la Policía Nacional, preparando los papeles y todo para poder llevar dentro de las 72 horas, desplazarlos a los centros en Tenerife. Allí también hay sanitarios junto con nosotros. ¿Cuál es el clima dentro de ese campamento? Bien, sinceramente muy bien. Todos ellos se portan muy bien, ven que les estamos atendiendo todo y todo transcurre con normalidad. Nico te pregunta. Bueno, pero estábamos hablando de las condiciones, ¿no? Es decir, es un lugar que a lo mejor para 100 personas, 200 personas pueden ustedes mencionar y atender, pero cuando hay, como anoche, creo que 800 personas entre el monasterio y este sitio, ¿cómo se tienen medios suficientes? ¿Ustedes reclamarían más medios a las administraciones? ¿Cómo es esto? Porque en teoría es para unas horas, pero algunos están 3 días, creo. Sí, hombre, yo sí diría pues más medios materiales, medios humanos, ¿sabes? Para estar allí cuando hay una gran avalancha así. Me intriga qué es lo que siente, qué es lo que piensa una persona que llega sola. Hoy hemos visto al desembarcar a migrantes que pues, se veía que venían en grupo o que tenían sus amigos, yo qué sé, pero habrá gente que llegue sola. Sí, llegan solos. Algunos lo ves allí cuando están en el campamento, que lo ves solo, apartado, con una mirada perdida, y ellos mismos nos lo dicen, bueno, a través de nuestros traductores o alguno de ellos que habla el español, que empieza a preguntarle, y sí, entre ellos vienen a veces todos juntos en el cayuco, pero no es que se conozcan todos. Yeah. Vienen por diferentes grupos, eso a veces sí se nota. Aunque luego son una piña, si a uno se pone malo, lo ves como que están muy pendientes de él y todo, pero sí es verdad que se nota. ¿Y niños que vienen solos? Sí, también. ¿Hay niños en ese centro de San Andrés? ¿Durante algunas horas hasta que los identifican? Sí, hasta que se identifican y ya se van pues en este caso con quórum. Pero pasan poco tiempo ahí. Muy poco tiempo. ¿Y esos niños que vienen solos? Me imagino que después de haber pasado la experiencia más jodida de su vida, ¿cómo están? Pues yo te digo que son los más enteros que llevo por allí, como un niño normal, corriendo, saltando. Bueno, él está feliz. Yo creo que sinceramente no se dará cuenta, pero para mí yo te diría que no, como un niño normal. Pero hay niños muy pequeños. Hombre, han llegado hasta bebés de 5 meses, pero acompañados, por supuesto, de su madre. Creo que hay una persona que a ti te marcó mucho, que es Brima Sonko. Brima. Háblame sí. de Brima. Brima, pues eso, fue la primera vez que nosotros llegamos al campamento y claro, se nos acercan, había llegado una patera, estaban allí y se nos acercaban como haciéndonos señas y hablándolo en wolof. Pues empezamos a buscar a alguien que hablara, a ver si había alguno inglés, francés, y cuando le dije a este chico inglés, francés, dice, no, yo te hablo español. Digo, ¿cómo? Y hablando el español como tú y como yo, él había estado en ONGs en su país y la verdad que ahí nos marcó, porque nos contó muchas cosas, su situación personal, por lo que había venido, y a raíz de ahí pues Protección Civil, esa misma noche llegamos a casa y por el grupo de WhatsApp, los 4 o 5 compañeros que estábamos dijimos, hay que hacer algo y nos metimos con este proyecto de Corazón Naranja. Francis, muchísimas gracias. Nada, gracias a ustedes. Alcalde Juan Miguel Padrón, muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por venir aquí al Muelle de la Restinga, es alcalde del Pinar. ¿Cómo es la situación ahora mismo en esta parte de la isla? ¿Cómo la describiría usted? Pues agobiante, con muchos problemas, muchísimos problemas, porque aquí donde estamos ahora circulan la mayoría de las personas, como son los pescadores, los centros de buceo, la gente que viene a la pescadería. Es decir, es un conglomerado de personas que circulan con mucha frecuencia por este sitio. Y como ves, el muelle está repleto de cayucos y repleto de miseria. ¿Cómo está afectando esto a la vida de los vecinos? Pues nos está afectando mucho. Tengo que reclamar por aquí, por la cadena SER, algo que nos está sucediendo a los habitantes del Pinar, que cuando viene un cayuco, el centro sanitario del Pinar se queda desasistido totalmente, puesto que los médicos que están allí y los sanitarios todos vienen aquí. Que no se me malinterprete, porque yo considero que es poco la asistencia que se le presta a la gente que viene, pero quiero que, como alcalde, que mis vecinos estén también atendidos y no carezcan de esto tan necesario como es la asistencia sanitaria, porque es también un municipio con mucha gente mayor y necesitan de ello.
¿Tiene miedo que esto derive en momentos de tensión social? Sí, tengo miedo, y tengo también miedo que esto sirva para reprochar a esta gente que no tiene la culpa de que sean los culpables de esta situación. Está muy acostumbrado usted y los vecinos de aquí, de la Restinga, de todo el municipio, a esto, ¿no? Porque el Hierro ha sido siempre, desde 2006, especialmente un lugar de destino. Veo que está preocupado porque quizás a los pobladores de aquí, a los habitantes del pueblo, se han contagiado un poco de ese clima racista que hay fuera de la isla, ¿o no? Bueno, afortunadamente de momento no. Somos un municipio acogedor, como toda la isla del Hierro, y siento orgulloso por ello. Pero temo, como le decía antes al compañero, temo que esto surta rechazo en la población. Pero por falta de medios, es lo que está explicando. Claro, usted, por falta de medios aquí, por falta de medios aquí y por falta de medios en el municipio. ¿Y esto se lo ha planteado al gobierno de Canarias, que es el competente? Sí, hoy mismo se lo planteé al vicepresidente que vino de Canarias. Se lo he presentado a la Consejería de Servicios Sociales, se lo he presentado a la gerente del hospital, pero aún no me han resuelto el problema. Alcalde, le están escuchando ahora mismo oyentes y autoridades de toda España. ¿Qué les tiene que decir? Pues llamo a la solidaridad de todos para que esta gente sea lo mejor atendida posible. Porque, como me dijo un compañero y que está aquí presente, un amigo, estos son personas igual que nosotros, son seres humanos, y esto hay que atenderlo como a nosotros mismos. Ese compañero que está aquí presente es Fernando Gutiérrez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Que es el secretario de la Cofradía Pescadores del Hierro. ¿A ustedes, a los pescadores, esto cómo les está afectando? Hombre, nos está afectando muchísimo porque esto se está produciendo en el lugar donde se recepciona la actividad de los pescadores diaria, ¿no? Tenemos aquí la lonja pesquera y tenemos el puerto, como bien ha dicho el alcalde, donde transita el turismo que viene por aquí al tema del buceo y donde está la actividad del puerto, ¿no? Entonces esto se convierte un poco en un territorio sin ley, ¿no? Y lógicamente, como ha dicho el alcalde, lo único que queremos es que entiendan que la isla del Hierro, que la Restinga, que el municipio del Pinar también es España, esto también es Europa. Necesitamos una respuesta del gobierno del Estado, necesitamos una respuesta europea para un problema europeo que se está dando en el punto más al sur de toda Europa. Necesitamos una respuesta acorde con las necesidades que estamos padeciendo en este momento al sur de Europa, al sur de España, al sur de Canarias. ¿A ustedes en concreto cómo les afecta el hecho de que aquí en el puerto veamos ahora amarradas 2, 3, 4, 5, 6 cayucos? Imagínate, por ejemplo, a veces llega un cayuco de noche, se viene yendo al fondo y hay que meterlo aquí y amarrarlo para por la mañana sacarlo. Entonces, si queremos botar un barco de pesca o varar un barco de pesca, nos encontramos con el problema de que no lo podemos hacer porque el barco está ahí dentro. Sin ir más lejos, no sé si fue esta patera o otra, estaba dentro del varadero atravesada porque no había dónde ponerla. Entonces lo que estamos diciendo es que esto hay que solucionarlo. Hace 3 semanas salimos a la opinión pública denunciando los hechos que estaban aconteciendo aquí y trasladando todo esto a todos los niveles para que todo el mundo se enterara. Ratifico completamente las palabras del alcalde. Este es un pueblo solidario, este es un pueblo humano, este es un pueblo acogedor, este es un pueblo de principios y de valores, el municipio del Pinar, y claro, se está creando un clima de cierto malestar porque claro, la gente ve que está desatendida. Se están destinando recursos municipales, por poner un ejemplo, para atender a estos ciudadanos, que me parece muy bien que se les atienda, pero eso va en detrimento de la población local. Se están destinando recursos insulares, se están destinando recursos regionales, y estamos diciendo que el gobierno del Estado, que la Unión Europea, tiene que suplir esos recursos y tiene que reponerlos para que nuestra gente pueda seguir siendo atendida y para que nuestra gente no se sienta, dijéramos, en un cierto choque con esta situación que está dando. No vayamos más lejos. Ayer llegaron a este puerto 600 y pico personas, casi 700. Antier llegaron 600 y pico, o sea que esto es una situación bastante compleja, ¿no? A mí me gustaría a mí, una cosa es que me guste a mí y otra cosa es que se pueda hacer, ¿no? A mí me gustaría que se hablara un poco de la raíz del problema, o sea, ¿por qué acontece todo esto? Porque luego hablamos de esto, pero nunca vamos a la raíz del problema. ¿Por qué acontece todo esto? Pues todo esto acontece porque hay un mundo de injusticia donde estamos saqueando los recursos de pueblos hermanos africanos, de pueblos que quieren vivir en paz, de pueblos que quieren vivir en su territorio. Millones de seres humanos viven en la costa africana, viviendo de la pesca de los atunes, hasta hace relativamente pocos años. Hoy ya no cogen atunes, apenas cogen atunes porque se los estamos esquilmando desde la Unión Europea
y países terceros que son grandes potencias en materia pesquera, le estamos saqueando sus recursos y por tanto estamos obligando a esta gente a emigrar porque no tienen alternativa, los estamos condenando a la miseria. Pero es que eso también está ocurriendo con los pescadores canarios. O sea, a los pescadores canarios, que esto no se habla a nivel nacional, a los pescadores canarios le han robado su derecho de pesca, a los artesanales pescadores de Canarias irresponsables le han robado sus derechos de pesca de túnidos para dárselos los grandes lobbies a nivel nacional. La Secretaría General de Pesca, no tengo nada contra España, yo me considero español, en este pueblo somos españoles, no tenemos nada contra España, esto es España, nosotros amamos España y queremos seguir siendo españoles, pero la Secretaría General de Pesca del Gobierno Nacional de España está cometiendo la mayor injusticia que se ha cometido en este país contra los pescadores artesanales. Lo ha cometido este gobierno, el gobierno anterior, el otro y el de la moto, y todo esto está teniendo consecuencias, y esas consecuencias las estamos pagando hoy. Señor Gutiérrez, señor Padrón, muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes y están en entera disposición. Gracias, de verdad. David Cabrera, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. David es el padre de acogida de Saidú. Hábleme de Saidú. Bueno, pues Saidú es un chiquitín que llegó hace 7 meses a Fuerteventura en una patera de algo más de 150 personas. Llegó sin familia, estuvo una semana en un centro de acogida. Tenía 5 meses. 5 meses, lleva 7 meses en la isla del Hierro y bueno, nosotros somos una familia de acogida, mi mujer, mis hijos y yo, y estamos poniendo nuestro granito de arena como familia de acogida temporal para pues bueno, cuidar un niño hasta que su situación se regularice, ¿no? ¿Qué implica ser familia de acogida de uno de estos niños migrantes, en este caso un bebé migrante que viene solo? Bueno, pues implica una responsabilidad importante y sobre todo cuando cogemos un niño en esta edad tan temprana, donde se le va a quedar marcado seguramente pues estos primeros meses de vida, su entorno, su carencia de su familia biológica, y eso es lo que pretendemos de alguna manera pues suplir, ¿no? Que nuestra familia que tenga un hogar, que tenga una educación, una sanidad que le podemos dar en esta isla del Hierro, y ese es nuestro papel, que lo hacemos con mucha ilusión y con mucho cariño, ¿no? David, hay una pregunta que nos estamos haciendo todos ahora y no sé si usted tiene respuesta para ella, y es: ¿cómo puede ser que un bebé de 5 meses viajara solo en el cayuco? Bueno, yo creo que detrás de cada una de las personas que vemos que llegan cada día al puesto La Restinga, pues tiene una historia para escribir un libro, ¿no? Pero bueno, son las injusticias de este mundo, las situaciones familiares. La verdad que me atrevo a decir que Saidú ha tenido suerte porque otros se quedan en el intento, ¿no? Se quedan en el mar, y bueno, y él ha llegado a una isla que, como decía el alcalde del municipio, una isla acogedora, una isla solidaria, que está pasando por una situación compleja, ¿no? Y bueno, y él ha encontrado pues el hogar que hemos querido darle nosotros en nuestra casa, ¿no? ¿Ustedes saben hasta cuándo va a estar Saidú con ustedes o cuál es el proceso? Somos una familia de acogida temporal. Teóricamente los procesos están en torno a 2 años, pero depende mucho de su situación familiar, que es muy compleja, la situación familiar del niño. O sea, ¿tienen identificado cuál es el origen familiar de Saidú? Sí, tenemos a través del gobierno de Canarias tenemos contactos semanales con su familia, y hay un seguimiento por parte de los técnicos del gobierno, y bueno, por ahora está con nosotros, nosotros le aportamos todo lo que podamos, pero sobre todo él nos aporta con su mirada pues un ejemplo de lucha, de nobleza, y bueno, que es la misma mirada de los que vemos entrar cada día por el puerto de La Restinga, ¿no? ¿Cómo es Saidú físicamente? Descríbanoslo. Saidú está por aquí detrás, pues un niño... Está aquí Saidú. Vamos a aprovechar que estamos en la radio y que no tenemos que pixelarle la cara a nadie. Podemos traer a Saidú hacia aquí. Descríbamelo, ¿cómo es Saidú? Saidú es un niño encantador, cariñoso, cercano, simpático, risueño, una naturalidad increíble, y bueno, es un ejemplo, ¿no? Saidú pues lo podemos calificar como un ejemplo, ¿no? Está medio reño ya, lleva por aquí 7 meses y ya va a aprender el lenguaje de nuestra isla, y bueno,
aquí está, Hola, Saidú. está con nosotros. Saidú saluda con la mano. Sí. Saidú es guineano, sí. Salió de la información que tenemos que salió desde Marruecos, pero es de origen guineano. Ángela, que es la mujer de David, le quita el chupete a Saidú para que nos salude, pero Saidú dice que por encima de su cadáver, que se devuelve el chupete a la boca. Sí, le gusta el chupete, y Angeli, pues mi mujer, y con nuestros 2 hijos pues colaboran, ¿no? Insisto, es un pequeño gesto que hacemos nosotros para esto, ¿no? Con esto no vamos a solucionar el mundo, pero bueno, ayudamos en este caso pues a un ser humano que está pasando pues una tragedia igual que el resto de sus compañeros, ¿no? Aquí también tenemos a Lorena también, que es un ejemplo también de solidaridad, ¿no? Fíjate, David, Aymar nos pone ante el espejo de esa familia de acogida que existen. Hay más de 1.200 familias de acogida solo entre Canarias y Andalucía, y que es una alternativa real para que esos niños que llegan solos a nuestras costas no tengan por qué estar en macrocentros durante mucho tiempo, no tengan por qué estar masificados, no tengan por qué estar bajo el sistema de tutela. Y esto lo defienden muchos expertos en infancia migrante. El acompañamiento que tendrá durante el tiempo que tenga Saidú en la Isla del Hierro con esta familia de acogida difiere totalmente de un acogimiento institucional, que por supuesto que los profesionales de esos centros y de las ONGs que operan ahora mismo aquí en el Hierro es inestimable, pero es muy diferente, ¿no? Y aquí se da también una circunstancia. El gobierno de Canarias ha desarrollado todo un grupo de expertos, psicólogos, trabajadores sociales, que tienen ese contacto del chico con su familia para que no se pierda, porque ha habido otros casos que durante años no han hablado con la familia, y cuando viene ese padre de Francia, de otro sitio, a reclamar la tutela de su hijo y judicialmente se le da, ese niño después de 2 años en Gran Canaria, conocemos un caso muy claro, repudia a su padre porque no lo conoce, porque llegó siendo un bebé, padre, claro. Ha perdido su idioma maternal, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante el acompañamiento que tiene esta familia, y yo creo que es uno de los ejemplos más bonitos que estás poniendo esta noche. Cuando David hablaba de Lorena, es Lorena Machín, buenas noches. Hola, buenas noches. Lorena es la familia que tiene en España Tama, y Tama es el chico con el que hemos hablado a las 8 de la tarde al inicio de este programa. Lorena, dame un segundo. Nico, recuérdame la historia de Tama. Tama, 26 años hoy, llegó un día de Navidad que ella recuerda muy bien, en la Nochebuena, como a las 2 de la madrugada, ¿no? Sí, señor, del 24-25 del año 2020. A este muelle en el que estamos, sí, al muelle de la Restinga. A este muelle, él sale con el grupo de chicos a un sitio provisional que entonces era el terrero de Lucha. De Lucha del Pinar, sí. Y ahí estaba Lorena. Y a partir de ahí, Lorena, que te cuente cómo lo conoció y por qué ha vuelto a Tama. A partir de ahí, Lorena se convierte en mamá Lorena. Bueno, yo empecé el 31 de diciembre, ¿vale? No el 25 día de Navidad de madrugada llegó él, y entonces el 31 de diciembre a la 1:30 entró otra patera. Entonces, como yo me había ofrecido voluntaria para ayudarlo en tema de comida, porque tengo un restaurante, entonces pues contactaron conmigo. Cuando yo llego al campo de Lucha habían 198 negritos allí, ¿vale? Y claro, no hablan español, o sea, todo el mundo te mira, todo el mundo quiere comer, todo el mundo quiere... Entonces, pues, con los de la Cruz Roja, pues me puse en contacto, me dieron el protocolo, y entonces, pues, entre ellos al principio, pues, se enfadaban, ¿sabes? Con contactos un poco agresivos, todo, porque yo tenía una manera de trabajar, otra... Porque habían 3 pateras, ¿no? Sí. Entonces, cada patera la llevaba a un restaurante. Entonces, pues, yo tenía los míos. Y los míos pues eran los míos. ¿Sabes? La manera de atenderlos, de todo. El Ayuntamiento del Pinar, que aquí está el alcalde, en su momento todavía era alcalde, el día de hoy sigue siendo alcalde, me ayudó mucho con el tema de un servicio como comer, un servicio donde unas burras, una simple mesa, un servicio desde el ayuntamiento para que estuvieran en condiciones aceptables. Había menos 3 grados en el Pinar en diciembre, ¿vale? Hacía mucho frío. Entonces, pues una ayuda de ellos, el Atlético Pinar con calcetines, con ropa, con todo, ¿sabes? Se involucra conmigo, muevo yo todo ese mundo ahí en el campo de Lucha y los atiendo, y atiendo a todos con ese servicio de que no pasaran frío. Y por casualidad me aparece alguien que hablaba español. Ese es Tama. Él había venido antes y yo, claro, cuando dice yo hablo un poco español, digo, ostras, aquí ya está mi salvación. Porque todos me pedían, todos me hablaban con esa mirada, todos querían, pero yo no sabía lo que querían. Entonces yo decía, ¿cómo sé yo cómo los puedo ayudar? Entonces pues él me lo cojo como de traductor mío. Sí. No era del grupo mío, pero él me ayudaba. Entonces pues habían... otros negocios, ¿no? Que entregaban jamón, que entregaban
Chope mismo, ¿vale? Pero no se lo identificaban. Entonces yo iba con mi papelito que ponía chope y le decía a Tama, Tama, dile que esto no es jamón de cerdo, esto es chope de pavo. Que sí pueden comerlo. Tú dilo porque si no me lo tiran. Entonces les vamos explicando, o a la hora de comer, a la hora de limpiar, el ayuntamiento me puso los tablones, limpiar la mesa, recoger la basura, pues todo era época de COVID, ¿vale? Y era un poco complicado. Pero así todo, pues él me ayudó, vino con un hermano, ¿vale? Menor que él. Y el hermano, yo le arreglé los papeles de él, salió de aquí directamente para Tenerife, Almería, Almería, Jaén, Granada, y después lo fui a recoger y me lo traje para mi casa. Y ahora es mamá Tama. Y ahora es mi hijo Tama y mamá Lorena, y pues con todos, el alcalde, pues con... ¿Ha conocido a la familia biológica de Tama? Sí, lo conozco por videollamada. Lo primero que hicimos fue comprar un móvil a su mamá allá en Mali, él es de Mali, ¿vale? Y porque él tiene una niña, ahora tiene 3 añitos, pero cuando él se vino tenía 2 meses de nacida, él no conocía a su hija. Entonces yo le compré un móvil y se puso la primera vez en contacto con su hija, y lo típico, pues le cuesta pues traducir, o sea, ¿cómo le digo que es mi hija? Entonces yo le dije, tienes que hablar con tu madre primero, y tu madre es la que le tiene que explicar que tú eres su padre y que tú no estás aquí por X motivo. Pero esos X motivos tienes que decírselo después de los 8 años, ¿vale? Un proceso poco a poco. Pero tú tienes que, los buenos días papá, buenos días hija, su cumpleaños el 9 de septiembre, todo se lo recuerdo yo, él todavía no asimila esas fechas, pero siempre estamos pendientes. La madre se llama Yita, su hija también, y siempre estamos en contacto con todos. Lorena, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa mínima, vamos a respirar un poquito de aire del Atlántico y seguimos. Hora 25 esta noche, edición especial desde el Hierro, desde el muelle de la Restinga. En la cadena SER, Hora 25, con Aimar Bretos. Si escuchan viento, es el que se cuela por los micrófonos de este estudio de radio improvisado sobre 6 pales en mitad del puerto, del muelle de la Restinga, al suroeste de la isla del Hierro. Es el puerto al que en los últimos 3 días han ido llegando ya una decena de cayucos, en total casi 1.500 personas. Este puerto, que hoy durante la tarde ha sido un hervidero después de la llegada de uno de estos cayucos, del trabajo de salvamento marítimo, de Cruz Roja, este puerto ahora mismo está en silencio. Marta Cantero, directora de contenidos de la SER en Canarias, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Bueno. Está en silencio más allá del chapotear de los cayucos que tenemos amarrados aquí a unos metros de nosotros. Sí, podemos decir que ha recuperado la tranquilidad que encontramos cuando llegamos, ¿no? Sí. Que parecía que todavía no sabíamos que iba a llegar otro nuevo cayuco ese día. Estaba nada más que la piconela, el tractor, ¿no? Rompiendo el cayuco, y bueno, se ve que la mar está muy muy tranquila, muy serena. Parece, al fondo se ven las casas con apenas luces en las ventanas, ¿no? Y iluminado escasamente la avenida marítima, y se ve lo que han estado comentando, ¿no? Un pueblo tranquilo, un pueblo acogedor y poco más. La verdad que lo que impresiona es la rapidez con la que se van haciendo desaparecer, es lo que más me ha llamado la atención. Los cayucos que llegan. Cuando hemos llegado hoy a mediodía aquí, Marta y yo nos hemos encontrado con una excavadora con martillo destrozando un cayuco. Nos contaba Marta que los que son de madera sí se pueden romper rápido, y es lo que hacen, pero que los que son de fibra no. Sí, nos decían que los de fibra hay que partirlos, que al parecer no es tan fácil hacerlos, ¿no? Desaparecer, que tienen que trasladarse a Tenerife. También nos mencionaban el coste que tiene todo esto, ¿no? Toda esta necesidad de hacerlos desaparecer, también por lo que nos comentaba el secretario de los pescadores, ¿no? El pescador, que al final son interfieren en lo que es la actividad portuaria, ¿no? Hablabas de Tenerife, mira,
precisamente mientras nosotros estamos emitiendo este programa desde aquí, desde El Hierro, hace unos minutos, ha llegado un nuevo cayuco a Tenerife, al sur de Tenerife, Nico. Sí, hacía referencia a la coordinadora de salvamento marítimo en directo aquí en el 25, que había recibido un aviso. Pues finalmente son 100 personas las que están siendo desembarcadas ahora mismo en el muelle de los Cristianos, al sur de la isla, que en 2006 fue, junto con Arguineguín, el gran muelle donde llegaban esas personas. En este último verano, digamos, Tenerife vuelve a ser también un destino como El Hierro, que había desaparecido prácticamente de las rutas. Se había centrado todo en Lanzarote y en Gran Canaria. Y haciendo un poco recopilación de las cifras que tú dabas, ¿no? Prácticamente 1.500 personas solo en lo que va de semana a la isla del Hierro, que es más que nunca en un espacio tan corto de tiempo en la isla del Hierro. Si sumamos la gente que ha llegado a los Cristianos, o los que han llegado la semana pasada a Gran Canaria, superamos las 17.000 personas llegadas a Canarias ya. Antonio Arencibia, buenas noches. Hola, buenas noches. Es el director del Centro de Menores Migrantes de El Hierro, que es un centro gestionado por la ONG Quórum Social 77. Usted dirige un recurso de emergencia que está ahora mismo en un momento crítico. Sí, así es. Tenemos muchos niños, pero afortunadamente los tenemos bien, los tenemos en unos espacios que hemos conseguido que sean bastante adecuados. Estamos cumpliendo con... Hemos conseguido porque ustedes esto lo improvisaron hace unos meses. Le cuento, como anécdota le cuento, yo soy de Gran Canaria, sí. ¿Vale? Yo estaba en la playa de Mogán. Que está al sur de Gran Canaria. Sí, un domingo por la tarde. La Quórum lanzó un SOS. Yo me fui en bañador y en cholas de la playa al aeropuerto. Eso fue el 9 de junio y hasta hoy. Nosotros llegamos, nos encontramos la residencia que estaba en desuso desde hacía un montón de tiempo. La basura nos llegaba prácticamente a las rodillas. Vinimos un equipo de 5 personas. Empezamos a limpiar, era domingo, conseguimos que los supermercados nos abrieran exclusivamente para poder comprar cosas para los niños, lo básico, leche, galletas, lo que fuera, lo que conseguíamos, porque vaciamos las estanterías de los supermercados. Los supermercados del Hierro son bastante pequeños. Ya. Sé que no me puede dar la cifra exacta de cuántos niños hay ahora en el centro, pero sí que le quiero preguntar qué edades tienen esos niños, cómo son esos niños. Pues son un encanto de niños, eso es lo primero. Tengo niños desde los 9 años hasta los 17. Lo que pasa es que los pequeñitos estamos intentando sacarlos rápido para que vayan a recursos más adecuados, es decir, a casitas con un número de niños de a lo mejor 10, 12, 15, casitas a lo mejor tipo chalecito con piscina, lugares donde los más pequeñitos estén mejor atendidos, digamos, porque no consideramos que no es bueno que un niño de 9 años esté entre garrulos de 17, ¿me entiendes? Perfectamente. Entonces los pequeñitos intentamos sacarlos lo más rápido posible y durante todo este tiempo hemos estado constantemente haciendo traslados a Gran Canaria y a Tenerife, ¿vale? Hemos conseguido que nunca se nos desborde el recurso. Hemos conseguido que las salidas hayan contrarrestado las posibles entradas. Siempre intentamos ir un paso por delante, aunque esta semana nos hemos visto muy superados de trabajo, ¿vale? Pero hemos conseguido que los niños estén cómodos, que es lo importante. Antonio, ¿cómo viene un niño de 9 años solo en un cayuco? Pues la historia se repite casi siempre. Los padres del niño lo acompañan a pie de playa al cayuco. Si ven algún conocido que va a viajar o ven una cara que les transmita confianza, le entregan al niño. Me lo cuidas, por favor, durante el trayecto y desde que llegues a tierra, ya las autoridades se encargarán del niño. Y así se repite siempre, suele ser así. A ver, también hay casos en los que el niño sale acompañado y llega solo. Nos entendemos, que son casos muy, muy tristes. ¿Vale? Porque sus padres mueren durante la travesía. Sí. Hay casos en los que ocurre esto. ¿Y cómo se trata a ese niño? Con normalidad. Es la base. Son pequeñitos. Ellos no van a asumir esa pérdida hasta pasado un tiempo, unos meses, vamos. Es cuando empezarán a asumir esa pérdida. Y nosotros contamos en nuestro equipo pues con todo tipo de profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, educadores sociales también. Y en estos casos pues estamos muy pendientes de la evolución de estos niños. ¿Usted ha pensado alguna vez
se ha puesto en la piel de esos padres que van a la orilla constantemente y dicen, aquí está mi niño de 9 años? Constantemente. Yo tengo una hija de 14 años y literalmente me pierdo la razón, se me vuelvo loco de pensar en que tuviese que llegar a esa situación. Pero ¿qué pasa? Hay una poetisa etíope que, claro, al traducirlo no rima, pero básicamente lo que dice: yo no pondría a mi hijo en el mar si en tierra estuviera bien. Y esa es lo que lo resume todo. Antonio, gracias, buenas noches. No hay de qué. Gracias a ustedes. Irma Ferrer, abogada de oficio, miembro de la Red de Acogida Digna de los Migrantes en Lanzarote. Buenas noches, Irma. Hola, buenas noches. Cuando los migrantes llegan a muelles como este en el que estamos, el muelle de la Restinga, aquí en el Hierro, ¿qué asistencia legal se les ofrece? ¿Ellos son conscientes de los derechos? ¿Tienen a alguien que les diga, oye, tienes derecho a esto, tienes tal? Pues no, ellos no son ni siquiera conscientes de dónde han llegado. No saben que han llegado a las islas en el Atlántico, creen que están en el continente. Llegan absolutamente desorientados, perdidos, después de haber recorrido un infierno. Y lo que hacemos los abogados de oficio es asistirles en esta distopía, porque es que yo llevo escuchando el programa desde el principio y lo que están describiendo cada una de las personas que están interviniendo es una absoluta distopía. Después de 25 años de llegar la primera patera a Canarias, porque es que parece que este es el fenómeno de 2023, pero es que llevamos 25 años recibiendo pateras en los mismos meses. La que se llama la calma chicha, es decir, este mar como un plato que favorece la salida de pateras, llevamos 25 años sufriéndolo. Y no un poco más, porque en 1994, en agosto del 94. Hasta el Mr. Dato aquí. No, pero tiene razón con la descripción que hace, como diciendo, ¿cómo es posible que estemos sorprendiéndonos o respondiendo de manera improvisada? Tú me hacías preguntas muy interesantes esta tarde, Mar. ¿Cómo es posible que no haya más ambulancias? ¿Cómo es posible que no haya un dispositivo de seguridad al llegar al muelle? Porque no acaba de llegar la primera patera al Hierro, lleva muchos años recibiendo. Voy a explicar esto bien, Nico, porque creo que merece la pena explicarlo. Nosotros estábamos preparando el programa aquí en el muelle y ha sido cuando hemos escuchado a los vecinos decir que viene otra, que viene. Lo hemos escuchado por los vecinos, hemos corrido aquí al muelle y al principio había 3 voluntarios de Cruz Roja. Los representantes de Salvamento Marítimo no estaban todavía en la fragata de Salvamento Marítimo. No había una ambulancia, no había un coche de la Guardia Civil. La ambulancia ha llegado a los 10 minutos del desembarco. Y la Guardia Civil ha llegado a los 35 minutos. A mí me ha llamado la atención lo que te preguntaba, joder, estamos en un momento de llegadas permanentes. No, esto no es una sorpresa. Ayer llegaron 6 cayucos. ¿Cómo no hay aquí ya no más de una ambulancia, ¿no? Fíjate, eso pasa en este caso porque la mayoría de las barcas llegan de manera por sus propios medios. Sí. No la ha detectado un radar, no ha salido la patrullera por ella y no ha dado tiempo a que los equipos de respuesta inmediata de Cruz Roja o la Guardia Civil acuda. Pero lo que está explicando aquí la abogada de manera muy acertada es: los dispositivos de acogida deberían estar preparados siempre. Los centros o plazas de menores deberían estar preparados siempre. La respuesta profesional a esa llegada no se puede improvisar. Y yo creo que eso es un poco la distopía que ella estaba describiendo. Así que ha sido interesante esta exposición que has hecho esta tarde. Irma. En esta distopía, los abogados de oficio somos llamados 2, 3 o 4 días después de que llegue la patera. Es decir, esas personas, hoy, por ejemplo, yo he asistido en Lanzarote a 6. En Lanzarote, para que se hagan una idea, es la isla que recibe el 50% de los inmigrantes en el año 2022 y 2023, de los que llegan a Canarias. Este año, con datos de agosto, hemos recibido 15.200 inmigrantes. No tenemos un centro de acogida estable, seguimos en la improvisación, pero es que lo peor es que en comisaría los abogados nos encontramos con una arbitrariedad absoluta, con un oscurantismo absoluto y con una violencia institucional que nos pone colorados a los que tenemos todavía un poquito de humanidad. Yo he asistido hoy a 6 mujeres que llegaron el día 2 del 10 de 2023, el lunes, a las 9:30 en una patera y a las 11:40 en otra patera. Y la he asistido hoy, día 5, a las 14:40, cuando la policía me ha llamado a las 12 para que vaya a las 14:40. Cuenten, hagan los números. No son 24 horas, no son 48 horas, no son 72 horas. En que esas personas están en manos de la policía, entrevistándose con fronte, sin asistencia letrada.
y no han cometido ningún delito, ¿eh? Es que no han cometido un delito. Estamos hablando de infracciones a la ley de extranjería. Cualquier delincuente en esta isla, al que se le detiene a las 2 de la mañana, llaman al abogado de oficio a las 2:10 y el abogado de oficio tiene que personarse en comisaría en 3 horas. Y estamos hablando del día 2, el día 3, el día 4 y el día 5 cuando me llaman a mí a las 12 para atenderlos a las 14:40. Irma, Nos encontramos con unos protocolos. ¿Cómo son esas tomas de declaración por parte de la policía Frontex? Esas tomas de declaración las hemos tenido que crear, las hemos tenido que inventar y las hemos tenido que pregar los abogados. O sea, estamos hablando de que ni siquiera hace nada se nos permitía entrevistas personales con nuestros clientes. Imagínate que te detienen, que pasas en el calabozo y viene tu abogado y no se entrevista contigo. No se entrevista contigo en condiciones de intimidad, de modo que no te oiga nadie. ¿Cómo una mujer que viene después de haber sufrido mutilación genital va a contar delante de 30 personas, incluidos policías y las personas que han venido con ellos pateras, que ha sufrido mutilación genital y que necesita protección internacional? Tienes que entrevistarte personalmente en condiciones de intimidad con esas personas, y eso hemos tenido que lucharlo desde los colegios de abogados para que la comisaría nos permita tener una sombra, o sea que esto parece de verdad, España y Europa parece Memorias de África en el tratamiento de la migración. Una sombra, una mesa y un bolígrafo, ni siquiera sillas, para poder atenderlos uno a uno a las personas que llevan 4, 3, 2 días en el mar, que llegan quemados, que llegan desnutridos, que llegan deshidratados, para que nos cuenten sus desgracias personales cuando están en estado de shock, que no pueden ni hablar, muchas veces con un intérprete en persona, otras veces con un intérprete por teléfono, porque ni siquiera tenemos intérpretes, muchas veces ni siquiera hay intérpretes en Wolof o en los idiomas que hablan, porque como decimos los españoles, en África se habla africano, ¿no? Déjame que salude a una de esas intérpretes. Cristina Ferro, buenas noches. Hola, buenas noches. Ha sido traductora voluntaria a migrantes llegados aquí, a este muelle de la Restinga en el Hierro. ¿Cómo es ese trabajo? Pues yo estaba escuchando a Inma y la verdad es que lo que ella describe es lo que se vive en un día cualquiera cuando vas a atender a esta gente, ¿no? Yo recuerdo la última eran 167 personas y la intimidad que tenía ese abogado de oficio era un cuarto sin puerta, en la que la puerta era yo, básicamente, que estaba frente a 10 personas que intentaban hacer un semicírculo para escucharme, pero que no podían hacer semicírculo porque las paredes no daban para ello, y detrás de esas 10 personas había otras 167 esperando para que les atendiesen. Entonces hay mucho ruido, que es normal, no es una crítica, ¿no? Estamos hablando de 167 personas en, pues no sé, en 80 metros cuadrados, y se oye muchísimo ruido y la intimidad es ninguna. Lo que ella comentaba de intérpretes por teléfono, sí que tiene un intérprete al teléfono que habla Wolof, efectivamente, que es lo que hablan, es un dialecto que hay en Senegal. Yo hablo francés, sí. Entonces yo iba traduciendo en francés, por ejemplo, los derechos, ¿no? Es lo primero que se hace, traducirles los derechos que tienen, pero o sea, a ver, te encuentras con eso. Tú traduces del español al francés, el intérprete por teléfono traduce del francés al Wolof. El intérprete por teléfono puede traducir de español a Wolof, lo que pasa que muchas veces llaman, independientemente de eso, de otro intérprete, porque es muy complicado con un teléfono en manos libres. Y lo que estoy explicando, ¿no? Una habitación muy chiquitita donde no hay una puerta, que esta gente se acabe entendiendo. Uno de los problemas que hubo, por ejemplo, el día que fui yo, era una abogada que quería llamar a su propio intérprete de Wolof y la policía le decía que no, que ellos tenían el suyo. Eso genera también una desconfianza. ¿Eso es legal? En la persona. Pues no lo sé, pero eso genera una desconfianza en la persona a la que estás asistiendo, ¿no? Porque cuando tú dices que vas a llamar a tu intérprete y la policía quiere poner el suyo, para ellos hay una desconfianza muy grande. ¿Y tú intervienes también en las interacciones entre la policía y el migrante? Sí. Sí, ellos, bueno, yo estoy allí y entonces cualquier cosa que la policía quiera decirles, efectivamente sí, pero la policía con nosotros, por ejemplo, no toma declaración. No sé si la policía les toma declaración en algún momento. Nosotros vamos cuando acuden los letrados, realmente. Cuando tú hablas con estos chavales, porque la mayoría son muy jóvenes, ¿qué te cuentan? Bueno, sobre todo que qué va a pasar, me preguntan qué tienen que firmar y qué no, que a mí eso me da un respeto increíble, ¿no? Que de repente se te acerque alguien. A veces son chavales, pero a veces son gente de 50 y tantos, 60 años, vienen. Y entonces que te pregunten a ti qué firmo y qué no firmo, es como, es que yo no te sé decir qué tienes que firmar. Ellos tienen que firmar los derechos que se le han leído, tienen que firmar, corrígeme Inma si me equivoco, firman los derechos, firman la orden
de devolución y firman que hay un letrado que les está asistiendo. Esos 3 papeles firman. La orden de devolución generalmente ninguno quiere firmarla, independientemente de que los abogados les explican que es importante que la firmen porque con eso ellos pueden recurrir esa devolución. Irma, tengo 30 segundos, pero explícame por qué es importante que firmen la orden de devolución. No, ellos tienen la libertad perfecta de firmarla o no firmarla. Los que validamos ese expediente administrativo absolutamente deficiente que vulnera cualquier expediente administrativo, policial y cualquier derecho fundamental reconocido por los derechos internacionales, por los convenios internacionales, los que damos la validez a ese expediente de devolución somos los abogados. Por eso el papel de los abogados es tan importante, porque nosotros somos los legítimos representantes legales de esas personas, ni las ONG, ni la policía, ni nadie, los abogados de oficio. Somos los que estamos dando validez a un expediente mal llevado, mal documentado, mal armado y efectivamente con todas las deficiencias del mundo. No se les informa de sus derechos fundamentales, no se les informa del derecho a pedir asilo, no solo no se nos informa, sino que los abogados hemos sufrido, y así lo hemos denunciado, atosigamiento por parte de la policía porque queremos informarles del derecho que tienen a pedir protección internacional y asilo. Y esto lo hemos sufrido en primera persona. Entonces, ese expediente carente de cualquier validez para hacer un expediente que lleve un expediente de sanción y devolución, lo tenemos que firmar los abogados, y somos los abogados los que damos credibilidad y fe pública a ese expediente, con lo cual Irma, nuestra representación... Tenemos que dejarlo aquí porque tengo que despedir también a Cristina Ferro y agradecerle que nos acompañe en este estudio improvisado en el muelle de la Restinga. Muchísimas gracias. Yo lo agradezco también la oportunidad que nos han dado, y sobre todo sí me gustaría recalcar ese último puntito que ha dicho Irma, que es que en los derechos que se les entregan por escrito, no aparece el derecho a pedir asilo, y ese es un problema que nos estamos encontrando con la policía, porque muchas veces nos dicen que no traduzcamos eso cuando el abogado lo solicita. Porque aquí en el Hierro se les hace luego muy pesado y muy largo, y sin embargo los abogados insisten en que hay que contárselo aunque luego lo tengan que pedir cuando les llevan a Tenerife. Sí, ese es un problema que ha habido. Cristina Ferro, intérprete, gracias, buenas noches. Gracias a ustedes. Edición especial de Hora 25 esta noche desde el Hierro, en Canarias. En la cadena SER, Hora 25, con Aimar Bretos. Y a casi 2.000 kilómetros y más de 6 horas de avión de donde estamos, en Granada, se ha celebrado hoy la cumbre de la Comunidad Política Europea con líderes de más de 40 países del continente, todos los de la Unión Europea, más algunos como Reino Unido, que comparten intereses, una cumbre a la que ha asistido también Volodymyr Zelensky. Siguiendo esa cumbre está nuestro enviado especial, el jefe internacional de la cadena SER, Pablo Morán. Buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Y la periodista que cubre la información comunitaria para la cadena SER, Beatriz Ríos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a ir ahora a la derivada migratoria, que es fundamental en esta cumbre de Granada. Pero antes, Pablo, ¿de qué han hablado las potencias europeas hoy? ¿Qué se lleva el presidente ucraniano de esta cumbre? Bueno, pues se lleva más armamento, más defensas antiaéreas, las comprometidas, por ejemplo, por España para proteger las infraestructuras energéticas ahora que se acerca el invierno, y el propio Zelensky ha pedido para reforzar ante la previsible ofensiva rusa para atacarles de nuevo con la intención de matar de frío a los ucranianos en invierno. Y se lleva también, lo más valioso para él, este mensaje de la Comunidad Política Europea a la que ponía voz Pedro Sánchez. Nuestra vocación, querido Volodymyr, de unidad frente a la agresión rusa es aún más firme. Lo es nuestra voluntad de cooperación frente al imperialismo de Putin, lo es nuestra apuesta por el diálogo, por la paz, por la estabilidad y por la seguridad de Europa frente al uso injustificado de la fuerza. Y esta vez, Aimar, este compromiso que hemos escuchado en realidad tantas veces, pues no es baladí, porque el líder ucraniano necesitaba escuchar algo así, después de su reciente viaje a Estados Unidos, en el que ha podido comprobar in situ lo que ha definido como una tormenta política que está comprometiendo el apoyo de ese país, de Estados Unidos, a Ucrania. Una fatiga en el apoyo a Ucrania que también asoma por Europa y que preocupa al líder ucraniano. Antes que nada, el reto principal que tenemos todos es salvar la unidad de Europa. Y luego es importante para Ucrania tener un escudo defensivo de cara al invierno, porque entonces habrá muchos ataques de Rusia con misiles y con drones iraníes.
De hecho, él sigue apostando o sigue viendo que esta guerra irá para largo. De hecho, ponía el escenario de 2028 como una fecha para continuar esta ofensiva rusa. Después de su encuentro con Sánchez y otras reuniones bilaterales, por ejemplo con Olaf Scholz o con Rishi Sunak, Zelensky se ha visto con el rey Felipe VI, que antes de la cena de gala de esta noche en la Alhambra ha defendido una verdadera paz no basada en la fuerza de uno solo, sino en el consentimiento de todos, grandes y pequeños. La cena continúa hasta ahora en la Alhambra. El proyecto de la Comunidad Política Europea, que era lo que se reunía hoy, mañana se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, lo que es el Consejo Europeo, pero hoy se reunía esa Comunidad Política Europea que impulsó Macron en mayo del año pasado para ampliar, digamos, la influencia europea, pero por lo que hemos visto hoy, Bea, esto se empieza a desinflar. Sí, digamos que la primera, aquella que se celebró en Praga hace un año, era un logro político y estratégico importante porque medio centenar de países se sentaban a la mesa para discutir cuestiones muy importantes a nivel internacional y mostrar su apoyo a Ucrania en plena invasión rusa. La segunda, en Moldavia, fue un mensaje en sí misma porque se celebraba en un país en frontera con Rusia y que también había sido objeto de los intentos de influencia de Putin. Pero esta tercera cumbre, algunas fuentes apuntaban a que debía empezar a concretar un poco hacia dónde va, qué papel puede jugar la comunidad en la arquitectura política europea y cómo va a continuar en el futuro. Algunos hablaban de que podía convertirse en un espacio seguro para la resolución de conflictos, pero hemos visto que la tensión entre Kosovo y Serbia sigue creciendo y que el conflicto abierto entre Azerbaiyán y Armenia está ahí, y además hemos visto hoy la gran ausencia de Aliyev, que pone en duda esa posibilidad de que sirva para resolver conflictos. Otras fuentes decían que tenía que mantenerse como un foro político para cuestiones de calado, pero nadie tiene muy claro con qué objetivo, y algunos líderes importantes, como el propio Erdogan, han empezado a borrarse de estas reuniones. Y muchos temen, otra vez, que esto acabe empezando a parecerse demasiado una especie de dimensión paralela en la que la Unión Europea aparca a los países que quieran entrar en el bloque, pero que no está segura de si están preparados para que entren ellos o ella. Y a todo esto, si le sumamos la cancelación a última hora de la rueda de prensa, la cumbre ha podido estar llena de contenido, pero acaba vacía de mensaje. Vea, justo ayer nos contabas aquí en Hora 25 como antes de esta cumbre y en plena tensión migratoria los países de la Unión habían llegado a un principio de acuerdo para desbloquear el pacto de asilo y migración. El acuerdo ha salido adelante a pesar del pulso tremendo que se habían echado Italia y Alemania. ¿A qué se comprometieron exactamente los países de la Unión en materia migratoria? ¿Qué es lo que nos ha traído hoy aquí al Hierro? Pues en concreto este acuerdo se refiere a un mecanismo de gestión de crisis que permite que en condiciones de crisis, pues las condiciones de acceso a la protección internacional se endurezcan en caso de crisis, o las expulsiones de personas que llegan de forma irregular a Europa se agilicen, o las detenciones de estas personas se alarguen cuando se dé una llegada masiva de personas que hagan colapsar el sistema. También establece un sistema de solidaridad para ayudar a aliviar la presión precisamente en esos países que están en primera línea. El texto habla en concreto de situación de crisis, fuerza mayor o de instrumentalización de los flujos migratorios para desestabilizar países. Esta era la cuestión polémica porque Italia no quería ninguna referencia a que las operaciones de rescate de las ONGs no puedan considerarse como actores desestabilizadores. Ese texto se mantiene, pero solo en el preámbulo, no en el articulado, y esto plantea cuestiones legales. Claro. En cualquier caso, volviendo a la discusión que estabais teniendo hoy, hay que tener en cuenta que esta pieza es solo parte de un acuerdo mucho más general de varias legislaciones que se están negociando ahora mismo y que van a cambiar en buena medida la política de migración y asilo de la UE. En este sentido, quizá destacar dos cositas. La primera es que es importante aclarar que aún no sabemos cuál será el resultado, porque esta es la posición de los gobiernos, que tienen que negociar todavía con el Parlamento. Y la segunda, apuntando a lo que comentabas de que esta discusión va a volver a estar sobre la mesa mañana, es que algunos líderes, cuando hablan de migración, en particularmente Polonia y Hungría, quieren presionar para que cualquiera que sea el resultado de estas negociaciones se tenga que aprobar con unanimidad. Y esta legislación se tiene que aprobar normalmente con mayoría, pero sería una forma de tratar de imponer su visión. Beatriz Ríos, Pablo Morán, enviados especiales a la cumbre en Granada. Gracias, buenas noches. Mañana más, buenas noches. Mencionaba Bea el caso de Italia. Estamos aquí, Nico, y es inevitable, por mucho que el presidente del Cabildo del Hierro nos haya dicho no comparemos esto con Lampedusa. Obviamente, no tiene punto de comparación con Lampedusa, pero que el concepto, la pequeña Lampedusa, está empezando a
a tomar fuerza. Eso es así. Por lugares aislados, por la solidaridad de la población, tanto en Lampedusa como aquí. Yo creo que lo mejor que nos llevamos esta noche es cómo son los herreños y las herreñas con la gente que llega. En ese sentido sí se puede comparar, pero por todo lo que estaban comentando ahora de nuestros compañeros, de este idioma que tienen los políticos, ¿no? Que hablan el pececito, que hablan para ellos, que no se entiende, todo este idioma criminalizador de las migraciones, con este pacto de asilo que busca criminalizar. La gran diferencia entre Lampedusa y El Hierro es que el gobierno de Meloni utiliza Lampedusa como plataforma política de la masa para justificar sus decisiones, y aquí de momento, por lo menos eso no se está haciendo, hay que poner un valor. Marina García, corresponsal en Italia, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Te pregunto desde El Hierro, ¿cómo está Lampedusa? Pues la situación ha sido este año, especialmente este verano, tensa y difícil como no se había visto nunca en la isla, con picos como el que se vivió a mediados de septiembre, cuando llegaron 8.000 personas en 3 días, esto en una superficie de 20 kilómetros cuadrados. Recordemos que Lampedusa es una isla particularmente pequeña, convierte la tierra firme prácticamente en una jaula. En este momento, como decías, la situación ha mejorado, continúan los desembarcos, pero no a los ritmos especialmente intensos de las últimas semanas, y hay una pequeña variación en la ruta. En las últimas horas se han incrementado las llegadas a la isla de Pantelleria, que también pertenece a Sicilia, menos famosa, pero también susceptible por su posición en el mapa a muy pocos kilómetros de Túnez, de convertirse en un punto de entrada a Europa. En 3 días han llegado a esta otra pequeña isla 400 personas que se encuentran en un centro de acogida, ojo, pensado para 50. Por cierto, Marina, hoy mismo Italia ha decretado un nuevo bloqueo del Open Arms. ¿Qué ha pasado ahí? Pues sí, siempre por el decreto aprobado por el gobierno Meloni, que prohíbe a las ONGs de realizar múltiples rescates en la misma operación. ¿Esto qué quiere decir? Que la nave de la ONG tiene que dirigirse al puerto concedido por las autoridades italianas tras el primer rescate, puerto siempre lejano y en el norte del país, aunque haya otras personas en peligro en la zona sur. La ONG Open Arms atracó el miércoles por la tarde, ayer por la tarde, con 176 inmigrantes en el puerto de Marina di Carrara, como te decía, en el norte del país, tras haber realizado varios rescates. Esto ha causado el secuestro de la nave durante 20 días y una multa de 3.000 a 10.000 euros. Esta noticia coincide además con una nueva audiencia precisamente del caso Open Arms, por el que se acusa a Matteo Salvini de secuestro de personas tras no dejar desembarcar una nave de esta ONG española en 2019, que se celebra mañana. Marina García, desde Italia. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Nico, estamos aquí en el muelle de la Restinga, vemos los cayucos que todavía las autoridades no han destruido. Como digo, creo que hay 6 aquí ahora mismo alrededor de nosotros, hay 6, sí. Y se me plantea una pregunta, estos cayucos baratos no son. Estos cayucos, ¿de quién son? ¿Quién los ha puesto en el mar? ¿Quién ha cobrado dinero para que estas personas hayan llegado esta tarde aquí, al Hierro? Cuando hemos estado recorriendo Senegal muchas veces, en muchos momentos, estos son piraguas de pesca que suelen ser de un propietario. Gana bastante dinero cuando las capturas son buenas, las venden en las cofradías, los reparten por el interior del país, muchas veces fríen el pescado porque no tienen medios de conservación, lo fríen inmediatamente y lo reparten ya frito dentro de los pueblos, etcétera, etcétera. Hay muchas dinámicas, muchas especies de cooperativas y de trabajos en torno a la pesca en Senegal. ¿Qué ha pasado desde 2006 y por qué surge la ruta de los cayucos? Primero porque cerramos las vías del Mediterráneo del norte, Ceuta, Melilla, etcétera, etcétera. Cuando mueren inmigrantes en Ceuta y Melilla, echamos a la gente al desierto, empiezan a surgir los cayucos desde Mauritania porque la ruta del norte estaba cerrada. Pero también desde Senegal surge porque había desempleo y porque no había peces. Porque las grandes compañías pesqueras, incluidas españolas, llegaban al banco pesquero senegalés y lo esquilmaban. Y eso sigue pasando ahora con compañías chinas, con compañías mixtas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es una de las razones por las que muchos de los pescadores es más rentable vender la gran embarcación a un grupo de gente que se la quiere comprar, porque esto funciona muchas veces como cooperativa. Uno pone algo, el otro GPS, el otro su experiencia como patrón, y por eso es mucho más rentable que no pescar. Entre los migrantes que hemos visto tú y yo esta tarde desembarcar aquí, ahí tenía que venir un patrón, 2 patrones, 3 patrones. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo se les identifica? ¿Qué les puede caer si se les identifica? Hay muchas circunstancias diferentes en las pateras y en los cayucos. Es diferente la circunstancia de las pateras que hacen 20 horas de navegación desde La Yuna a Fuerteventura, donde hay una dinámica, incluso al principio de la ruta, que venían, traían gente y volvían. Esto está pasando ahora con la ruta de Argelia, que llegan a Almería, etcétera, etcétera, con las grandes embarcaciones motoras, desembarcan a la gente y vuelve. Ese es un tipo de patrón que trabaja para una organización, pero los cayucos, históricamente, y esto lo hemos visto en Mauritania y Senegal con nuestro reportaje, no funcionan con un patrón que la organización designa para traer a la gente. Entre el patrón y los que iban a la caña, los que organizan la comida,
son otro más que viene a probar suerte aquí, ¿vale? Lo que pasa es que tienen experiencia en la pesca, han sabido manejar los cayucos en alta mar, y esos, por ejemplo, no pagan el viaje, porque ejercen una función útil para los demás. Es decir, no ubicar la figura del patrón, ¿no?, en el discurso tradicional, como esta persona ha traído a la gente y forma parte de una organización. En el caso de los cayucos no es así. Para identificar, sí te identifica. ¿Cuál es la gran diferencia? En este caso han llegado por sus propios medios, ha llegado apresuradamente la embarcación de salvamento unas millas antes de llegar a la bocaina del puerto. Yo no he visto que nadie haya tomado fotografías, etcétera, etcétera, de quién iba la caña. Cuando lo intercepta la Guardia Civil, que tienen cámaras, que hacen fotografías... Perdona, quien iba a la caña es quien guiaba el barco en ese quien momento, iba ¿no? en el timón, esa caña que vemos aquí de hierro ahora mismo, que está el cayuco aquí al lado, ¿no? Entonces la Guardia Civil, con sus cámaras, etcétera, etcétera, ya desde distancia tiene identificada la imagen de la persona que lo han hecho. Y entonces, cuando la Guardia Civil identifica al patrón, se le acusa de patrón y se le hace un juicio y se le somete, entre otros delitos, al delito, digamos, de delito contra el derecho de los trabajadores inmigrantes, que se llama así, y también posible delito de pertenencia a una red que trafica con personas. Y en muchos de las cárceles de Canarias hay personas acusadas de patrones, de pertenecer a una red, que eran un viajero más. Y esto es una de las cosas que nos dicen los abogados, ¿no? Vamos a hacer una cosa. En esta edición especial de Hora 25 desde el Hierro, vamos a terminarla en el origen de todo. Vamos a irnos a Senegal. José Naranjo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Colaborador de El País en África Occidental. Explícanos de qué huye esta gente. De qué deja atrás la gente que hoy hemos visto desembarcar aquí en este muelle de la Restinga. Bueno, pues sobre todo son jóvenes que tienen unas expectativas de tener una vida mejor, de tener un empleo en condiciones, de tener una casa, de poder contribuir, ¿no?, a la economía familiar, y que en sus países de origen, que sobre todo son Senegal, Mali, Gambia, Guinea, etcétera, toda esta zona de África Occidental, aquí tienen pocas opciones de cumplir ese sueño, ¿no? Y yo creo que hay un factor también muy, muy importante, ¿no? Y es que son jóvenes que están conectados al mundo. A veces yo creo que hay la tentación, ¿no?, de pensar en Europa que África es un lugar subdesarrollado, donde no llegan las tecnologías, y aquí saben lo que pasa en Europa y saben las condiciones de vida que hay al otro lado, ¿no?, en la otra orilla, que está tentadoramente cerca, ¿no? Y lo intentan, se la juegan y lo intentan, y es algo que es muy, muy difícil de parar, ¿no? Porque las causas estructurales, digamos, que les empujan a hacerlo, están ahí y van a estar ahí durante mucho tiempo, ¿no? Pepe, me gustaría saber, que nos ayudaras a entender a la audiencia, después de todo este mosaico de entrevistas que estamos haciendo, que realmente este discurso que están teniendo en Granada hoy los jefes de Estado europeos, o la Meloni, o cuando aquí se ponen duros, no sirve para absolutamente nada para los jóvenes senegaleses que están ahí, que se suben a las pateras, ¿no? Es decir, esta idea de superioridad europea, donde creen que nuestras leyes, endureciendo con el Pacto Europeo de Asilo, va a dejar o va a condicionar que la gente deje de venir, ¿no? Es que lo llevamos viendo décadas, Nico, porque anda que no hemos recorrido, ¿no? Y hemos estado en todos estos países aquí y vemos como la parte de la ecuación que no cambia jamás es la de la pobreza, esas expectativas incumplidas, esos sueños, ¿no?, de gente que quiere tener una vida mejor, y eso no cambia. Y estamos hablando de países que sufren por un sistema económico muy injusto que se construye desde el norte, ¿no?, que les condena a ser suministradores de recursos. Mira, te voy a hablar, por ejemplo, de Guinea-Conakry, ¿no?, un país del que también están llegando muchos migrantes a Canarias. Guinea es un país riquísimo en bauxita, en cobre, en estaño. Los economistas hablan de la paradoja guineana, porque tiene tantos recursos, pero al mismo tiempo es un país donde hay tanta pobreza. Y claro, eso solo se explica porque son gobiernos que no controlan esos recursos, que son y que están en manos extranjeras, de empresas y de gobiernos extranjeros. Y eso no es así por naturaleza, eso es así porque desde ese mismo norte, desde el que se construyen esas narrativas, se consolida, ¿no?, y se eterniza la dominación de una parte del mundo sobre otra, ¿no? Yo me he cansado de hablar de cambio climático, de este sistema económico injusto, de la pobreza, porque es que realmente ahí es donde tenemos que poner el acento, ¿no?, en las causas profundas que mueven a toda esta gente a intentar un viaje que es tan peligroso y que son conscientes de ese peligro, ¿no?
José Naranjo, gracias como siempre. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Zelensky en Granada. Si Zelensky fuese americano, hubiera estado participando en la huelga de la gente del cine en Estados Unidos, defendiendo sus derechos corporativos, pues él era actor y guionista antes que político. Pero es ucranio y desde hace casi 600 días dirige a su pueblo contra la invasión rusa. Cuando ha llegado hoy a Granada y se ha reunido con más de 40 líderes europeos, además de anunciar que al mismo tiempo que se posaba por primera vez en España, se estaba produciendo una matanza en una tienda de comestibles con una 50 de muertos, ha sacado la cestita vacía con 2 tipos de peticiones. En lo inmediato, que continúe la ayuda militar europea a Ucrania y a continuación, que se facilite el ingreso de su país en la Unión Europea en la primera ventana de oportunidad que exista, por delante de otros países aspirantes. Si la guerra continúa, para proporcionar esa ayuda, la Unión Europea habrá de sacar los gastos militares de los objetivos del déficit público, lo cual es polémico. Para ingresar en la Europa unida, Zelensky habrá de combatir con más determinación los numerosos casos de corrupción que asolan su administración. Ambos son objetivos muy difíciles, pero cómo no recordar en Granada la soledad de la España republicana, abandonada por países como Francia y el Reino Unido cuando combatía contra el fascismo. Punto y 25. Termina aquí esta edición especial de Hora 25 desde el Muelle de la Restinga, al suroeste de la isla de El Hierro. Les quiero describir ahora mismo lo que estoy viendo. Me giro un poco en este estudio de radio improvisado que hemos montado aquí sobre 6 palés de puerto. Me giro y veo a unos 300 metros una zona de terrazas con turistas, como podríamos ser cualquiera de nosotros. Están tomando ahora unas copas, pero en esa misma dirección, si acerco la mirada, a 15 metros de mí, veo como operarios están ahora mismo achicando agua de los cayucos para poder levantarlos mañana con una grúa, sacarlos a tierra y destrozarlos aquí. Cayucos como el que ha llegado esta tarde aquí al Muelle de la Restinga, y cayucos como los que no sabemos si están ahora mismo en camino hacia esta isla del Hierro. Lo único que podemos desear es que si están en camino lleguen aquí, porque como su dirección varíe, como su dirección se desvíe 1, 2, 3 grados, estos cayucos ya no llegan a ningún sitio. Esta es la última isla antes del enorme Atlántico. Lo dejamos aquí por hoy. Un programa que ha salido adelante gracias a Alexis Martín, a Marta Cantero, a Víctor Olazábal, a Josema Jiménez, a Marisol Rojas y a Nicolás Castellano. Muchísimas gracias, amigos. Muchas gracias. Gracias. Descansen, hasta mañana. Hora 25, con Aimar Bretos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.